Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias, chicos. Bien, jóvenes, llegamos a lo que viene a ser la última clase, bien, en todo este ciclo, bueno, ciclo verano, básicamente. Y para cerrar el tema de biología y también contrastar un poco lo que está ocurriendo hoy en día, aparte de la actualidad de todos nosotros, tenemos que hablar acerca de la contaminación ambiental y el uso que le damos a los recursos naturales. Es bien sabido que el ser humano, bien a medida que se va desarrollando, a medida que las civilizaciones van avanzando, el ser humano hace un uso bien ya poco, con un poco control de los recursos naturales, a tal punto que el ser humano en todo este afán de desarrollo logra contaminar todo aquello con lo que tiene contacto. Nosotros directamente cuando escuchamos la palabra contaminar ya entendemos que se refiere a ensuciar, a corromper, a malograr cierto estado de bienestar, bien, para cambiar o alterarlo completamente. Entonces, el ser humano en toda esta etapa de desarrollo ha contaminado, por ejemplo, lo que viene a ser el aire. El desarrollo industrial, el desarrollo de las nuevas máquinas han producido, por ejemplo, no el efecto invernadero, porque el efecto invernadero es un proceso natural que la Tierra presenta, pero hemos alterado ese proceso, acelerando el ritmo de cambio de temperaturas y provocando el llamado calentamiento de la Tierra. También hemos liberado distintos tipos de gases, los cuales son los que producen la llamada lluvia ácida. Y esta lluvia ácida, cuando cae sobre los cultivos, sobre los cuerpos de agua, cambia el pH, tiende a dañar a los organismos, contaminando suelo, agua y provocando la muerte, bien de seres vivos. Hemos destruido en su momento lo que viene a ser la capa de ozono. Ya actualmente, gracias al protocolo de Montreal, tomamos las medidas adecuadas para poder evitar la liberación de los gases clorofluorocarbonados y gracias a ello, pues el ozono poco a poco se ha recuperado. Hemos contaminado el agua. De manera directa o de manera indirecta, nosotros producimos una gran cantidad de desechos que van a llegar hacia los cuerpos de agua. Ustedes, por ejemplo, para lavar la ropa, para lavar la cara, para darse un baño, utilizan diversos productos de limpieza, detergente, shampoo, jabón. Toda esa agua que va directo al desagüe muchas veces desemboca en un cuerpo de agua, en un río, en un lago, una laguna, alterando las condiciones de vida de esta laguna, la cual puede provocar enfermedades en los seres vivos y a la larga, bien, también puede provocar la muerte de estos seres vivos en unos procesos que conocemos como eutrofización. Hemos logrado contaminar lo que viene a ser los suelos, provocando la muerte de los vegetales, bien, dando lugar a procesos de desertificación. Nosotros acumulamos una gran cantidad de basuras, productos químicos, desechos radiactivos. Hemos generado efectos de desertificación por un sobreexceso, tanto de pastoreo como, por ejemplo, de cultivos. Forzamos tanto el suelo a que nos brinde gran cantidad de plantas, aplicamos pesticidas, fertilizantes, entre otros, y al final pues el suelo ya no puede servir para nuevos cultivos y poco a poco una gran cantidad de áreas están quedando, digamos, libres de plantas y el único uso que le dan pues ya que no se puede utilizar para los seres vivos, bien, para construcción. Bien. Señores, todo esto está alterando el clima del planeta. Directamente, esta alteración, bien mejor dicho, estos cambios, ya se tenía cierta idea de lo que iba a pasar allá por los años 80, se asentó mucho más en los años 90 y a partir del año 2000, por ejemplo, ya se cambió lo que viene a ser la era. Nosotros nos desarrollamos, el ser humano como tal aparece en una era conocida como el Holoceno, pero debido a todo el cambio que ha generado el ser humano en el ambiente, hemos cambiado a una nueva era desde el año 2000, 2001, a una conocida como el Antropoceno, la edad del hombre caracterizado por el cambio climático. A nivel terrestre somos muy conscientes que hemos aumentado los gases contaminantes y estos gases contaminantes están teniendo consecuencias por diversas partes del mundo. Que no se les haga raro que día a día, chicos, hoy más que antes, bien, todos los días nos aparezca un nuevo desastre. En tal país está ocurriendo una avalancha, otro país tiene presencia de sequías, por ahí hay inundaciones y tenemos, digamos, los desastres como que combinados. Por un lado, bien tenemos tanto frío que se empieza a llenar de avalanchas, cae una gran cantidad de nieve que tapa muchas ciudades, mientras que por otro lado tenemos zonas desérticas, demasiado calor, explosiones volcánicas que se han hecho más frecuentes, bien simplemente en este último año hemos tenido como 5 o 6 activaciones volcánicas muy importantes
bosques que se paran incendiando por altas temperaturas, bien una madera muy seca que rápidamente puede combustionar, y también los temas de inundaciones, como por ejemplo lo que está pasando ahora en Brasil en estas últimas semanas, están padeciendo de fuertes inundaciones en sí. Todo esto, chicos, es consecuencia directa del ser humano, no es nada, digamos, son eventos naturales, correcto, pero el ser humano ha hecho que estos eventos sean más propensos de poder pasar. Bien. Entonces, jóvenes, muy aparte de lo que viene a ser el aire, el agua y el suelo, que son cosas con lo que nosotros tenemos un contacto más directo, por ejemplo, la carrera espacial que tiene el ser humano para poner una gran cantidad de satélites y otros objetos en órbita, también ha generado contaminación. Quizás más adelante, en los próximos años, se estudie cuáles son las implicancias de estos nuevos contaminantes. Muchos pueden observar, por ejemplo, durante las noches un cielo despejado, quizás por ahí las estrellas, pero muchos de ellos realmente no son estrellas, son residuos de satélites que ya no están funcionando, basura que se ha dejado en el espacio, pues que el ser humano simplemente no lo recoge por temas de costos. ¿Qué nos pasará más adelante cuando podamos llegar a otros planetas? Quizás llevemos esta misma contaminación a nuevos lugares. Bien, entonces jóvenes, empecemos por la parte del aire, la parte atmosférica. Efecto invernadero y calentamiento global. Como te mencioné, el efecto invernadero es un efecto natural. La Tierra ya presentaba el efecto invernadero desde mucho antes de la existencia del ser humano, ya que en su atmósfera tiene la composición de los llamados gases de efecto invernadero, los cuales mantienen una temperatura estable, una temperatura óptima para el desarrollo de la vida. Estos gases de efecto invernadero vienen a ser cuatro principales. Tenemos, aquí no está señalado, tenemos al vapor de agua, también es un gas de efecto invernadero por si acaso, el vapor de agua bajo la forma de gas, el CO2 o dióxido de carbono, que es uno de los más conocidos, el metano, que es cuatro veces más peligroso que el CO2, y los compuestos nitrogenados, entre otros. Bien, el óxido nitroso, el NO2, el NO3, hay, todos ellos. Bien. Entonces, estos son los cuatro principales gases de efecto invernadero: vapor de agua, CO2, metano y compuestos nitrogenados. ¿Qué ocurre con estos gases cuando reciben calor? En colegio, quizás a niveles de primaria, a niveles de secundaria, se coloca como el efecto invernadero la presencia de una capita, como si fuese un espejo, donde llega la radiación solar, rebota en la superficie de la Tierra, llega a esa capa, vuelve a rebotar y así. En temas universitarios, señores, esto no es de todo el cierto. Bien, quizás sea un poco más didáctico para entender, pero lo que realmente ocurre es que cuando los rayos solares llegan a la Tierra, la radiación infrarroja rebota. Eso es correcto, sale de la superficie terrestre. Bien, a eso se le conoce como el albedo, la capacidad de refracción que tiene la superficie terrestre. Las superficies blancas tienen mayor albedo, rebotan mucha mayor energía, y las superficies oscuras absorben mayor energía, mayor calor. Bien, al momento que rebota esta energía térmica, estas moléculas atrapan dicha energía y empiezan a vibrar, empiezan a moverse una contra otra. Esta vibración permite que el calor se mantenga en la atmósfera, haciendo que el planeta se caliente mucho más rápido. A mayor concentración de estos gases de efecto invernadero, la temperatura en la atmósfera empieza a aumentar. Y esto quizás lo han sentido de una manera, digamos, si han viajado entre la sierra o la selva. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos diferencias en cuanto a la concentración del vapor de agua. Ustedes saben que la selva es una zona muy húmeda, mientras que la sierra es un clima bastante seco. Bien, esa humedad viene a ser el vapor de agua que está presente en la atmósfera. Cuando viajan a la selva, bien apenas bajan del avión, bajan del bus que estén con aire acondicionado, van a sentir un choque de calor, van a ver cómo la mano se siente una humedad, y cuando está presente el sol, ustedes se ponen debajo del sol, tienen bastante calor, se ponen en sombra, el calor no disminuye, la temperatura es casi igual, gracias a la presencia de este gas, del vapor de agua. El calor se puede distribuir de manera pareja porque la molécula se encuentra en vibración y pasa esa vibración a otra molécula y así mantiene el calor en la atmósfera. En cambio, cuando viajan a la sierra, una zona de altura, un clima seco, al momento que se ponen bajo el sol, ahí se empiezan a calentar porque directamente su propio cuerpo está recibiendo el calor, pero si se colocan en sombra se empiezan a congelar, se empiezan a enfriar, ya que no hay moléculas de vapor de agua que puedan mantener este calor en la atmósfera. Por eso que ustedes sienten ese cambio brusco en los climas secos. Esa es una demostración de lo que ocurre con estos gases de efecto invernadero para retener el calor en la atmósfera.
¿Y cómo empieza todo este proceso para convertir el efecto invernadero en el llamado calentamiento global? Inicia directamente, se conoce como la revolución industrial, cuando el ser humano diseñó estos nuevos aparatos, las llamadas máquinas a vapor, las cuales mediante la presión de agua podían mover turbinas, podían mover maquinaria, pues inició una era nueva en las que utilizábamos los combustibles llamados fósiles, el carbón, el petróleo, el gas natural, para poder calentar agua hasta el punto de ebullición, generar altas presiones y activar toda la maquinaria. Fue tan revolucionario este método que reemplazó rápidamente a otro tipo de obtención de energía antes de ello. Profe, ¿qué había antes de eso? Utilizaban la energía hidráulica, bien grandes molinos, grandes ruedas en los ríos que permitían activar las maquinarias. Pero bueno, llegó la revolución industrial, inició todo este proceso y junto con ello vamos a ver que ocurre una alta liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Dos principales, el vapor de agua y el dióxido de carbono, producto de la combustión. ¿Por qué no se habla mucho del vapor de agua y se enfatiza más en el CO2? Bien, básicamente se sataniza el CO2 como el responsable directo del efecto del cambio climático. Eso se debe a que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero que se autorregula. Al momento que tenemos demasiado vapor de agua, el propio vapor de agua empieza a precipitar y disminuye. ¿Cómo así? Por ejemplo, estamos en un día muy caluroso, bien, hace demasiado calor, entonces las superficies oceánicas empiezan a calentarse y rápidamente el agua líquida pasa al estado de gas, se convierte en vapor de agua. Sigue aumentando la temperatura, hay más vapor de agua, pero ya ahora es tanto el vapor de agua que empiezan a formarse nubes. Estas nubes, como la parte superficial es blanca, mantienen un alto albedo, permitiendo que la luz que está llegando pueda reflejarse, pueda refractarse, y gracias a eso lo que está por debajo se empieza a enfriar y ahí empiezan las lluvias. Por eso que el vapor de agua se autorregula. Por más vapor de agua que estamos liberando, este tranquilamente vuelve a precipitar. Eso no ocurre con el CO2. El CO2 es un gas inodoro, bien, no tiene olor, es un gas incoloro, tampoco presenta coloración. Profe, pero cuando yo voy por las ciudades contaminadas, por ejemplo, allá por Lima, los carros botan un humo negro, ¿eso no es CO2? Hay presencia de CO2, pero lo del color negro se debe a partículas de hollín, partículas de carbono, bien, entre otras, las cuales le dan esas tonalidades oscuras, negruzcas, bien. El CO2 de por sí no tiene coloración alguna, no tiene olor alguno, y es por eso que también no le prestamos mucha importancia, ya que no lo vemos, pues parece que no estuviese con nosotros. Pero si tuviese, por ejemplo, las moléculas de CO2 un color amarillesco, veríamos las grandes ciudades tal vez en un tono sepia, en un tono todo amarillo oscuro por la concentración de CO2. Bien. El CO2 es una molécula que difícilmente va a completar el ciclo de forma natural. Es una molécula que una vez que sale a la atmósfera puede permanecer ahí durante mucho tiempo. Hoy en día, por ejemplo, todavía tenemos moléculas de CO2 que fueron producidas a inicios de la revolución industrial, hace más de un cuarto de siglo. Bien, se dan cuenta, la presencia de este gas en la atmósfera puede ser muy largo. El CO2 que se ha empezado a acumular tiene la capacidad, al igual que el vapor de agua y los otros gases de efecto invernadero, de retener energía a nivel de la atmósfera. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que las concentraciones de CO2 han ido en aumento. Para el año 2010 había 390 partes por millón, hoy en día tenemos 420 partes por millón y se estima que para el año 2100 tengamos 1200 partes por millón. Puede parecer, digamos, algo no muy representativo, profesor, son 420 por un millón, pero esto representa aumentos de temperatura entre 1 a 2 grados. Y quizás tú pienses que esto no es la gran cosa en sí. Profe, yo he tenido veranos en los cuales han ido 20 grados, 22 grados, 28 grados, 1 o 2 grados no significa nada. Es 1 o 2 grados de manera en promedio, de manera general. Quiere decir que algunos países van a tener mayor elevación de temperatura, mientras que otras zonas no. Y para ponértelo más, digamos, de una forma más directa, ¿te imaginas que tú, con tu temperatura normal de 36,7 grados, ahora estés a 37,7? Bien, redondeando, que ahora trabajes a 38 grados, a 39 grados, imagínate sobrevivir o vivir día a día con fiebre. Son condiciones que los seres vivos van a tener que soportar, bien, muchos de ellos no lo van a lograr, bien, en el proceso de desarrollo. ¿Ok?
El metano, por su parte, como te mencioné, es un gas que es 4 veces más peligroso que el CO2, retiene mayor cantidad de energía. Para suerte de nosotros, el metano no es un gas muy abundante en la atmósfera, pero corremos el riesgo de que poco a poco también vaya aumentando hasta llegar a niveles ya muy significativos que puedan causar daño. El metano hoy en día, por ejemplo, es liberado a nivel de las industrias ganaderas, bien el ganado produce gran cantidad de metano, pero mucho de este metano hoy en día también está siendo recapturado para utilizarlo a manera de combustible. Y una vez que se combustiona el metano, pues sigue liberando CO2, pero seguimos en el mismo proceso. Bien. Entonces, jóvenes, recordar, el efecto invernadero es un efecto natural. La Tierra siempre lo ha presentado, mantiene una temperatura estable. Solamente que nosotros hemos alterado la composición de los gases de efecto invernadero y hemos generado el llamado calentamiento global. Consecuencias que tiene el calentamiento global. Directamente, el aumento de temperatura genera un derretimiento a nivel de los polos. Esta agua que ingresa por parte de los polos aumenta los niveles del mar. Al momento que los niveles del mar empiezan a aumentar, no va a haber mucha agua a nivel de a nivel de los glaciares, también de los picos que se empiezan a derretir, lo que genera que en temporadas normales, donde el río estaba bastante caudaloso, bastante cargado, ahora sea un río muy débil, con poco caudal, generando sequías y desertificación en muchas zonas. Bien. A su vez, las aguas calientes van a permitir mayor aparición de tormentas tropicales, huracanes, entre otros. Bien es sabido que el año pasado, incluso en el 2021, aparecieron una gran cantidad de huracanes, tormentas tropicales, tifones, entre otros, al punto en que ya no podíamos, digamos, nombrarlos normalmente con los nombres que se le ponía, sino que tuvimos que usar una serie de códigos porque ya escapaban de en sí del alfabeto. Bien. Entonces, jóvenes, todo esto por parte del efecto invernadero y calentamiento global. Seguimos con contaminación atmosférica y aquí también encontramos a la llamada lluvia ácida. Muchas de las industrias en los procesos que van a quemar diversos tipos de compuestos liberan gases peligrosos y gases muy tóxicos, entre ellos gases sulfatados, gases nitrogenados. Estos gases, cuando llegan a tener contacto con el agua que se encuentra a manera de vapor en la atmósfera, pueden formar compuestos ácidos como el ácido sulfúrico, bien los ácidos nitrosos, bien, los cuales cuando la temperatura desciende lo suficiente van a precipitar bajo la forma de lluvia. Esta lluvia puede caer directamente sobre los cultivos, sobre la tierra, sobre los cuerpos de agua, cambiando el pH del suelo, cambiando el pH del agua, volviéndolo más ácido y directamente afectando a los organismos que viven ahí, causando mortalidad en la fauna y flora. Eso es por la parte, digamos, de los seres vivos y el medio ambiente. En las infraestructuras humanas también ustedes van a poder notar la destrucción de estas construcciones. Quizás no lo notes porque cuando hablamos de una acidez, muchos piensan en una acidez como el limón, una acidez como el ácido muriático. No es ese tipo de acidez. Te puede caer esa lluvia ácida y quizás no lo notas, o a lo mucho una pequeña irritación. Pero ¿cómo sabes que tu ciudad o el lugar donde vives tiene presencia de lluvia ácida? Al observar, por ejemplo, las estructuras de granito, las estructuras que están hechas de concreto. Vas a notar cómo se vuelve medio poroso, se empieza a desgastar. Esto es efecto de lluvia ácida. O por ejemplo, si por ahí en alguna plaza observas estas estructuras hechas de bronce, estas estatuas de bronce, que ya tienen un color medio verdoso, medio azulado. Eso es sulfato de cobre. También está reaccionando el cobre frente a un ácido que viene a ser el ácido sulfúrico. Bien, entonces ahí también hay presencia de lluvia ácida. Y por ejemplo, en muchas ciudades, aquí en la capital, es muy común que al momento que las personas construyen sus casas, van levantando un piso y otro, los pisos de arriba todavía quedan con los fierros de las columnas expuestos, porque por ahí los hijos, bien los nietos, van a levantar uno que otro piso más. A través de esos fierros que quedan expuestos, puede penetrar esta lluvia ácida, empezar a descender por los fierros y va a reaccionar con el propio metal, haciendo que el metal se expanda, bien se empieza a oxidar, genera una capa de óxido, se expanda y se debilite. Lo que a la larga pues llevaría que si nosotros por ahí tenemos algún movimiento sísmico muy significativo, un temblor de grado 7, grado 8, muchos de estos edificios van a colapsar. Entonces, jóvenes, estar atentos si ustedes en el lugar donde viven, en la zona donde residen, hay presencia de estas lluvias ácidas. Bien, ya directamente las construcciones van a estar en riesgo. Por último, vamos a mencionar a la destrucción de la capa de ozono. Aquí también hay que hacer un hincapié, una diferencia en cuanto a colegio y en cuanto a universidad.
Cuando hablaban acerca de los agujeros en la capa de ozono, quizás en colegios se los describieron de manera muy directa, como que había un hueco en la capa de ozono, lo cual no es correcto. El ozono es un gas, ¿bien? Es un gas formado por tres moléculas de oxígeno y como todo gas y por propiedades de los gases, van a ocupar todo el espacio que le des. El ozono, como tal, bien sobrevive a ciertas alturas en la estratosfera, ya que a esas condiciones encuentra la presión adecuada, la temperatura adecuada para mantener un volumen adecuado. Bien, el famoso pavito. Entonces, una capa de ozono completamente sana, por así decirlo, una capa de ozono sin ningún problema de contaminación, va a tener una gran cantidad de partículas de ozono que van a ocupar todo ese espacio. Bien, ahí está. Pero cuando el ozono empieza a ser destruido por la llamada liberación de los gases clorofluorocarbonados, veamos por aquí antes de graficarlo, bien, estos gases, los CFC, bien, los clorofluorocarbonados, al momento que son liberados a la atmósfera porque están presentes en aerosoles, antes estaban presentes en los grafitis, en lo que viene a ser los desodorantes, el radical de cloro queda libre. Bien, rápidamente reacciona con V y el radical de cloro va a estar ahí suelto. Este radical de cloro tiene la capacidad de poder reaccionar con las moléculas de ozono. Se une, forma una molécula inestable y se separa. El ozono que estaba formado por tres oxígenos se separa en oxígeno molecular y se separa en monóxido de cloro. Este monóxido de cloro también resulta inestable y se vuelve a separar, dejando al radical de cloro libre listo para volver a capturar una nueva molécula de ozono. Entonces, estos radicales libres de cloro empiezan a reaccionar con las moléculas de ozono, las van destruyendo y ahora la capa de ozono es más delgada. Hay menor cantidad de moléculas de ozono. Eso es lo que se conoce como destrucción de la capa de ozono. No es un hueco que de manera literal, por si acaso, sino que hay menor cantidad de moléculas que cuando tú lo observas parece una zona más traslúcida. Bien, asemeja como si fuese un hueco. ¿Y qué consecuencia tiene? El ozono es una molécula que puede reflejar lo que viene a ser la radiación ultravioleta. Cuando llegan los rayos UV provenientes del sol directamente, al momento que tienen contacto con estas moléculas, rápidamente son reflejadas y salen del planeta. Bien, por ahí llega otra molécula, bien, llega otra partícula de UV, otra vez reflejada, y una que otra pues logra esquivar a todas las moléculas de ozono e incide en la superficie. Pero debido a la destrucción de las moléculas de ozono, cuando tenemos una capa más debilitada, es mucho más fácil que los rayos UV puedan atravesarla y llegar a la superficie. Bien, una que otra, pues ahí va a ser reflejada hacia el espacio, pero la gran mayoría incide en superficie. ¿Y qué pasa con esta energía ionizante de la radiación ultravioleta? Esta energía ionizante es tan fuerte que puede alterar los enlaces químicos de diversas moléculas, entre ellas de las bases nitrogenadas en el ADN. Al momento que tú sales a la calle, por ejemplo, quizás tú sientas, profe, está todo tranquilo, hay muchas nubes, no pasa nada. Las nubes, de por sí, el vapor de agua no tiene ningún efecto sobre la radiación ultravioleta. Esta sigue cayendo, la sigue atravesando sin ningún problema. Bien, llega, tiene contacto con las células de tu piel y las moléculas de adeninas y timinas, bien estas bases nitrogenadas unidos por dos puentes hidrógeno, al momento que llega esta energía se alteran los enlaces, como que se separan brevemente, van a vibrar y en algunos casos se vuelven a unir de manera correcta. En algunos casos. Lo más normal es que estos enlaces se alteran y se unen de manera incorrecta con otras moléculas, generándote ya una alteración genética. Ya te mencioné cuando hablamos acerca de mutaciones cromosómicas, todo ello, que las células tienen diversos sistemas de reparación, lo que van rápidamente a aplicar. Por ahí ocurrió este error, llega el sistema de reparación, anula las bases nitrogenadas y coloca los enlaces correctos, pero de tanto estar forzando el sistema de reparación, algunas células no van a lograr hacerlo. ¿Y qué optan por ello? Como no pueden reparar el ADN, la célula se encuentra dañada, la célula se sacrifica, empieza a morir. Comienza a hacer la automorición en un proceso llamado apoptosis.
Que no se les haga raro que las personas que trabajan expuestos al sol, ustedes han visto, por ejemplo, los taxistas, los obreros de construcción, o, directamente los taxistas, van a notar que uno de los brazos siempre está expuesto al sol. Y si lo comparas con el otro brazo, ese brazo está más arrugado, está más envejecido, tiene presencia incluso de manchas, los cuales son células pues que lograron sobrevivir, pero están ligeramente alteradas. Bien, entonces ahí te está demostrando que muchas de las células pues simplemente se sacrificaron y aceleran el proceso de envejecimiento. En otros casos, algunas de las células no logran ni siquiera controlar el proceso de mutación, no logran sacrificarse a tiempo y básicamente la célula al perder todo el control se convierte en una célula tumoral, en una célula cancerígena, provocando los famosos cánceres de piel. Bien. Productos directos de lo que viene a ser la radiación ultravioleta, tenemos quemaduras más severas por parte del sol que avejentan, que lo vuelven más viejo a la piel. ¿No les ha pasado que alguna vez han ido a la playa en un día que está completamente nublado y aún así se han quemado? Bien, han estado ahí en la playa, luego llegas a tu casa y tu brazo está rojito, tu cara está rojita, profe, pero hacía frío, no había mucha, estaba todo nublado, estaba en sombra prácticamente. ¿Qué pasó? Te has quemado por radiación ultravioleta. Bien, ha generado todo ese tipo de energía. Aumenta el riesgo de dermatitis alérgica, dermatitis tóxica, porque la piel de tanto reaccionar, el sistema inmune también va a responder frente a eso, al punto que puedes generar estas respuestas alérgicas. Activa ciertas enfermedades por bacterias y virus, sobre todo por las alteraciones de la carga genética que no solamente son a células humanas, sino a todo tipo de células, a todo tipo de carga genética y por ahí también pueden surgir nuevas variantes víricas. Y por supuesto aumenta los costos de la salud, ya que las personas tienen que entrar en tratamientos ontogénicos o preventivos frente al cáncer. Bien. Hoy en día, como les mencioné, la capa de ozono es una capa que ya se ha recuperado, ha salido fuera del riesgo que tenía hace 20 años. Bien, con todas las medidas que se han tomado, ya no van a encontrar productos que contengan los CFC o también los llamados HCFC, bien, los clorofluorocarbonados o los hidroclorofluorocarbonados. Bien, quizás por ahí en productos antiguos que pueden encontrar, sobre todo productos en aerosol de belleza, haya todavía presencia de CFC, perdón. Si ustedes, por ejemplo, tienen desodorantes en aerosol, buscan la latita, van a ver muy claro un símbolo que dice ahí, bien, libre de CFCs para evitar la destrucción de la capa de ozono. Aún así, la zona de Sudamérica es una zona donde la capa de ozono igualmente es muy delgada y estamos expuestos a una alta radiación ultravioleta. De manera global, la escala de radiación UV se mide del 1 al 15, bien, esto lo van a ver sobre todo en los aeropuertos cuando llegan a distintos países. La escala para Perú siempre se marca como 15 más, una radiación ultravioleta extrema. Entonces, jóvenes, no se expongan mucho a la luz directa, pero traten de permanecer en sombra, traten de permanecer bajo concreto, que también ayuda a absorber radiación ultravioleta, y si van a estar saliendo por ahí de un punto a otro, pónganse el bloqueador solar. Quizás le moleste un poco la textura grasosa que todo ello tiene, pero créeme que es más molesto hacer colas en salud esperando ser atendido por temas cancerígenos, por temas oncológicos a temprana edad. Bien. Ok, entonces esto es lo que nosotros tenemos a nivel de contaminación atmosférica. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Ok. Pasamos de la atmósfera a lo que viene a ser la parte del agua. Quizás ustedes, bien, supongo que ya la gran mayoría son del año 2000 para adelante, son bastante jóvenes en sí. ¿No han visto o no han gozado cerca de ríos naturales o ríos en estados todavía prístinos, bien, no contaminados? Quizás hoy en día se viven en grandes ciudades, ciudades muy pobladas, bien, es muy común que los ríos cercanos, los lagos o las lagunas tengan un olor fétido, tengan colores negruzcos e incluso tengan tonalidades verdosas que podría llamarte la atención, profe, que hay mucha vida por ahí, pero realmente se trata de aguas contaminadas. Todos estos cuerpos de agua han sufrido una contaminación hídrica conocida como eutrofización. Hace no más de 20, 30 años, muchos de estos cuerpos de agua se encontraban de manera natural, debido a que el impacto de la población todavía era mínimo. Un cuerpo de agua en estado natural va a presentar tanto plantas en la superficie,
bien, la presencia de algas, plantas en sí, y también plantas en los fondos. ¿Y cómo es que estas plantas de los fondos pueden vivir? Ya que la luz puede penetrar, no tienen ningún problema en poder llegar hasta los fondos. Al momento que la luz llega a los fondos, estas plantas de fondo pueden realizar fotosíntesis, pueden sobrevivir y producto de la fotosíntesis van liberando moléculas de oxígeno, lo que permite oxigenar el agua. Gracias a esta liberación de moléculas de oxígeno, los organismos, los animales pueden vivir hacia la superficie, en la parte media, en las profundidades. Por supuesto que estos organismos se van a comer entre sí, muchos restos van a caer en el fondo y ahí también vamos a encontrar bacterias que gracias también a la presencia de oxígeno pueden descomponer estos restos en moléculas no tan dañinas, no tan tóxicas, bacterias oxigénicas. Bien, entonces hasta ahí todo normal, es un ambiente completamente natural. ¿Cómo inicia un proceso de eutrofización? Cuando llega el ser humano y empieza a poblar las zonas cercanas a los cuerpos de agua, el ser humano genera una gran cantidad de desechos. Ustedes, por ejemplo, de manera personal, a la semana, ¿cuántas veces lavan ropa? A la semana, ¿cuántas veces usan, por ejemplo, detergente, usan jabón, bien, para poder lavarse ustedes, lavar la ropa? Todos esos compuestos de una u otra manera están llegando a los cuerpos de agua. Bien, profe, coloqué mi lavadora, le eché un poquito de detergente, generaste espuma, lavaza, se enjuagó normal, pero todo ese desecho pasa al desagüe y posiblemente desemboque en un río, desemboque en el lago o directamente en los océanos. Estos desechos en sí son aporte de nutrientes, son compuestos que son ricos tanto en nitrógeno como en fósforo. Y ya en la clase anterior, cuando vimos ciclos biogeoquímicos, les mencioné que el fósforo, sobre todo, es un limitante para las plantas. A las plantas les encanta mucho el fósforo. Entonces, cuando llegan estos aportes de nitrógeno y fósforo a los cuerpos de agua, las plantas, sobre todo las superficiales, son las que más lo aprovechan. Ellos tienen contacto directo. Bien, rápidamente capturan el nitrógeno y el fósforo y empiezan a crecer sin control. Producción de fitoplancton, algas y plantas. Bien, van a crecer sin control. Van a generar una capa en la parte superficial, una capa de plantas o una capa verdosa que parece una mucosidad, que lo ven por aquí. A esto se le conoce como un bloom algal. Un bloom. ¿Bien? Esta capa de algas que se va generando sin control va a impedir que la luz pueda penetrar. Mucha de la luz queda de manera superficial, no logra llegar a mucha profundidad, ya que aumenta la turbidez del agua. Al no llegar a las partes profundas, las plantas de fondo simplemente no están, no se pueden desarrollar. Entonces disminuye la penetración solar, mueren las plantas que se encuentran al fondo y al no haber plantas de fondo no liberan oxígeno, con lo cual el oxígeno disuelto en el agua empieza a disminuir. Los organismos ya no pueden sobrevivir a ciertas profundidades porque no hay suficiente oxígeno, van hacia la parte superficial, pero son tantos que inicia una competencia muy fuerte donde muchos de ellos pues no van a lograr sobrevivir, se altera toda la cadena trófica, se altera todo el ciclo del ecosistema, todos estos organismos que poco a poco van muriendo van a los fondos y ahí las bacterias inician la descomposición de esta materia. Bien, mueren los organismos, se descompone la materia orgánica, pero no de una manera, digamos, natural, porque en esta primera parte había bacterias oxigénicas, bacterias que utilizaban el oxígeno para descomponer la materia. En este caso, al no haber presencia de oxígeno, encontramos bacterias anoxigénicas, las cuales pueden producir sulfuros, pueden producir metano, entre otros gases que siguen contaminando los cuerpos de agua. Nos damos cuenta cómo es que un simple aporte de nutrientes, bien de lo que viene a ser nitrógeno y fósforo, desencadena todo este cambio y toda esta alteración en los cuerpos de agua, cambiando de un ambiente natural a un ambiente eutrofizado. ¿Sí? Y esto, chicos, es algo que van a ver en los ríos, en los lagos, lagunas, en las playas cerca a las ciudades. Van a notar esta coloración verdosa, estos malos olores, no sé si han sentido ese olor de huevo podrido, que son compuestos sulfurados propios de las bacterias que están ahí presentes, que al no tener oxígeno, pues recurren a otros procesos químicos. Bien, ¿qué hacer frente a ello?
Pues de manera general tendría que haber un mejor tratamiento de las aguas residuales que se producen en las ciudades. No tienen que desembocar directamente en los ríos, en los lagos, sino que previamente tienen que ser tratadas, regresadas a condiciones normales para luego ya pues mandarlo directamente a los ríos y lagos, evitando este ingreso sin control de los nutrientes. A muchos quizás les pueda parecer que aquí hay mayor cantidad de vida, pero a la larga estas algas son tantas que generan una competencia muy fuerte también entre sí y todas terminan muriendo, con lo que al final obtenemos cuerpos de agua completamente cristalinos, completamente transparentes, libres de vida. Quizás a lo mucho haya bacterias que han logrado sobrevivir. Te puede parecer un cuerpo no contaminado, un cuerpo natural, pero realmente no lo es. Y ten mucho cuidado cuando estás de viaje, estás por ahí en alguna provincia, si tú observas agua completamente traslúcida, bien, donde no hay nada, ni siquiera hay plantas alrededor, no la bebas. Puede que sea un cuerpo de agua que ha pasado por un proceso de eutrofización o un cuerpo de agua que tenga contaminantes metales pesados, metales tóxicos, por eso que la vida no sobrevive. Bien, ten mucho cuidado. Bien, jóvenes, esto respecto a la contaminación hídrica. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Ok. Pasamos al tercer y último punto, que viene a ser la contaminación terrestre. A nivel de la contaminación terrestre, el primer problema con el que nos encontramos viene a ser los residuos sólidos. Las grandes ciudades, la gran concentración de población va a generar una gran cantidad de basura, la cual muchas veces no es tratada correctamente y termina acumulándose en las calles. Esto puede llevar de primera mano a que muchas personas se empiecen a enfermar, debido a que en la basura pueden propagarse gran cantidad de bacterias, gran cantidad de protozoos, huevos de otros organismos, bien que poco a poco van llegando a los seres humanos. También, por ejemplo, hay muchas mascotas, muchos animales callejeros van a estar buscando alimento, algo con lo que poder sobrevivir día a día y se van a estar contaminando, se van a estar parasitando. Profe, pero mi perro come todo lo que le doy en casa, así que no es mi problema. Pero tu perro cuando sale a la calle juega con los otros perros, con perros de la calle, con perros que quizás no tienen el mismo control que el tuyo, no están desparasitados como el tuyo y también logran contaminarse de esa manera. Entonces, de una u otra forma, también te incluye a ti este problema de los residuos sólidos. A su vez, por ejemplo, la acumulación, o mejor dicho, cuando se recoge estos residuos sólidos y se acumulan en los centros de tratamiento, en estas plantas para tratar residuos sólidos, las plantas resultan muchas veces ineficientes, al punto bien, en que la basura directamente es quemada, va a ser incinerada para únicamente obtener las cenizas y pues tratar de poder aprovechar estas cenizas en los cultivos. Pero ya saben que por la quema de todo ese tipo de componentes, una gran cantidad de sustancias tóxicas regresa a la atmósfera y genera otro tipo de contaminación. Bien. A su vez, jóvenes, nosotros no tenemos una cultura, por así decirlo, de la basura, una cultura de reciclaje en la cual toda la basura que nosotros generamos día a día simplemente lo acumulamos dentro de la misma bolsa, dentro del mismo recipiente. Mezclamos papeles de un solo uso, papeles de varios usos, metales, plásticos, bolsas, todo. Bien, cuando realmente deberíamos tener una cultura sobre cómo poder manejar la basura, separar los residuos orgánicos, separar los papeles que pueden ser reutilizados, los metales, los plásticos, los vidrios también, que también se pueden reciclar, todo ello para poder eliminarlo de manera más eficiente. Bien, esto, por ejemplo, en algunos países que están más desarrollados, al momento que se recoge la basura en la planta de tratamiento, previamente hay personal que se encarga de separar todo este tipo de residuos. Los materiales orgánicos, por un lado, para generar compost y todo ello, los papeles de un solo uso sí se tienen que eliminar automáticamente. Residuos hospital también tienen su propio tratamiento, bien. En cambio, plásticos, bien, otro tipo de papeles, envases, botellas, pueden ser reciclados, pueden ser reutilizados, bien, para evitar generar demasiada basura. Por ejemplo, en este cuadro nos colocan lo que viene a ser a nivel de Lima, a nivel de la capital, la cantidad en toneladas que se genera, bien, por año. Bien. En este caso, por ejemplo, en el año 2001 se generaron 4.000 toneladas en todo el año. Para el año 2014, casi 15 años después, se duplicó a 8.000 toneladas al año.
se estima que para el año 2034 se duplica a 16.000 toneladas. Y este estudio pues fue realizado, supongo que en los años 2014, 2015. Este estudio no midió lo que viene a ser la llegada de inmigrantes. La llegada de personas de otros países ha aumentado la densidad en nuestro país, lo cual hace que generemos mayor cantidad de residuos, ¿bien? Mayor cantidad de basura y puede que nosotros sobrepasemos a este estimado de 16.000 toneladas al año. Nosotros día a día generamos una gran cantidad de basura, profe, pero yo simplemente me he levantado y todavía ni siquiera he botado un papelito. No lo generas quizás de manera directa, pero los diversos productos que utilizas día a día ya están generando basura de manera indirecta. Las prendas que utilizas para vestir, los materiales de limpieza, el shampoo, el jabón, la pasta dental, ha generado, tiene un costo de residuos sólidos, bien, de manera indirecta que nosotros día a día necesitamos gastar sí o sí. No creo que te pases un día sin bañarte. También, por ejemplo, para el desayuno, todo ello, compras una lata de leche, tal vez tu bolsita de pan y ya estás generando residuos sólidos. ¿Bien? Entonces, jóvenes, no se trata de dejar de utilizar, no se trata tal vez de que ya, profe, no uso nada, bien me vuelvo completamente al natural, sino se trata de saber botar la basura, saber reutilizar, saber reciclar estos compuestos sólidos. Otro problema que también surge a nivel de la contaminación terrestre viene a ser los herbicidas y plaguicidas. Y esto es muy importante porque muchas personas ignoran que este tipo de contaminación también participan los llamados fármacos. ¿Bien? Y ahora vas a entender por qué. Empecemos con herbicidas y plaguicidas. Debido a las necesidades que tiene el ser humano para producir mejores cultivos, cultivos mucho más rápidos, mucho más sanos, evitar las plagas, evitar la mortalidad, usan una gran cantidad de componentes químicos, los famosos pesticidas, los cuales en parte van a ser absorbidos por los cultivos, ¿bien? Y cuando tú te vas a cocinar tus alimentos, ya está llegando parte de estos pesticidas a tu cuerpo. También muchos de los pesticidas caen en los suelos y empiezan a ser absorbidos bien por los suelos y también las aguas que están por debajo. Aquí ocurre una degradación por parte de las bacterias que van a tratar de transformar estos herbicidas o pesticidas y pueden generar nuevos compuestos que también en algunos casos resultan tóxicos y ya están por debajo del suelo. A su vez, estos herbicidas y plaguicidas muchas veces no son específicos, matando a su paso a organismos que no deberían, como el caso, por ejemplo, de las mariquitas, las cuales no hacen daño a las plantas, al contrario, son grandes controladores. Las mariquitas mantienen a raya los pulgones que sí hacen daño a las plantas, o matando, por ejemplo, a las abejas, las cuales sirven para poder polinizar los cultivos. Bien, entonces por ahí también ya estás generando daño al medio ambiente. Cuando estos compuestos llegan por debajo del suelo, por ahí encontramos agua que fluye, la llamada escorrentía, y por filtración llega finalmente a los cuerpos de agua. Bien, estos plaguicidas, herbicidas pueden también llegar a los ríos y los ríos finalmente desembocan en un lago, laguna o en los océanos. ¿Y qué vamos a encontrar aquí en estos cuerpos de agua? Vamos a encontrar organismos filtradores. Estos organismos que se encargan de filtrar las partículas de agua en busca de fitoplancton también van a filtrar estas partículas peligrosas, estos herbicidas, estos plaguicidas, asimilándolos como parte de su cuerpo. Muchos organismos, cuando no tienen la capacidad de poder eliminar una toxina, bien, esta toxina simplemente queda como parte del tejido, principalmente el tejido muscular. En el caso que tengan tejido adiposo, también puede quedar rodeado por tejido adiposo, pero en los cuerpos de agua difícil encontrar grasas, sobre todo encuentras músculo. El filtrador, un chorito, una valvita, ya tiene presencia de plaguicidas. Viene un carnívoro, se come este chorito, ahora el carnívoro tiene presencia de plaguicidas. Viene otro pez más grande y así va pasando de un organismo a otro esta concentración de plaguicidas. A esto se le conoce como la biomagnificación. Bien, pasa de un organismo a otro. ¿Y qué ocurre finalmente, por ejemplo, con los más grandes que vienen a ser los peces? Nosotros día a día consumimos de manera directa o indirecta los peces. Quizás tú puedes decir, profe, entonces dejo de comer peces, ya no como nada que provenga del mar, no como atún, no como pescado, ni choritos, ni cangrejo, ni nada. Eso no te salva, ya que de lo que se captura, ni en la cantidad de peces que se captura, solamente el 10% va a consumo humano directo, como enlatado, como alimento directo. El
90% se convierte en aceite y en harina de pescado. Y esa harina de pescado lo utilizan para alimentar aves de corral, alimentar animales de granja. En esta harina de pescado puede haber presencia también de los herbicidas, de los contaminantes, los cuales ahora van a estar presentes en el pollo, en la res, en el porcino y finalmente van a llegar a tu plato. Bien, y si por ahí tú piensas, profe, bueno, entonces tampoco consumo carne, me vuelvo completamente vegano. Ya sabes que muchas plantas son cultivadas con herbicidas y plaguicidas. No, no, profe, yo voy a buscar plantas que sean cultivados al natural, con estiércol, con fertilizantes naturales. Estos animales, las reses, por ejemplo, cuando comen la harina de pescado contaminada, al momento que van a hacer sus necesidades, también parte de los contaminantes van a estar en el llamado estiércol, en este fertilizante. Y de esa manera vuelve a regresar a los cultivos. Y las plantas no tienen sistema excretor, no tienen manera alguna de poder eliminar estos desechos. Entonces, de una u otra manera, regresa a tu comida, regresa a tu cuerpo. Esto, por ejemplo, ocurre también a nivel de los microplásticos. Esa botellita de plástico, esa bolsa que un día botaste sin tener mucho cuidado, ha llegado a los océanos. Ahí ha pasado un buen tiempo, poco a poco se ha ido degradando, no es la palabra, porque no se convierte, sino que se ha hecho en partículas más pequeñas, pero sigue siendo plástico, al punto que son tan pequeñas que los organismos filtradores lo atraparon. Y ya sabes cómo va el resto de la historia. Llega el filtrador, llega el pez, otro pez, harina de pescado, alimento para aves, alimento para res, estiércol de res, las plantas y lo mismo. Esto también ha ocurrido con los llamados microplásticos. Muchos de nosotros no lo sabemos, todavía no somos muy conscientes, pero ya tenemos plásticos en nuestro interior. Se ha encontrado incluso microplásticos dentro de la placenta de una mujer embarazada. Un niño que ni siquiera había nacido ya está contaminado por microplásticos. Y lo mismo ocurre con los fármacos. Por ejemplo, en las señoritas es muy común cuando tienen problemas hormonales, cuando tienen problemas con la menstruación, que se les recete una serie de fármacos que principalmente son hormonas. Al momento que tú consumes un fármaco, y recordando un poco la clase que vimos acerca de los riñones, tú sabes que los riñones eliminan los fármacos en exceso. A esto se le conoce como los metabolitos activos. Entonces yo consumo una pastilla, consumo un fármaco, bien va a actuar en mi cuerpo una parte del fármaco, pero el resto del fármaco lo elimino a través de la orina. Esa orina llega por el desagüe a los cuerpos de agua y va directamente hacia los océanos, hacia los lagos, lagunas. Y otra vez se reinicia todo el ciclo. Llegan los filtradores, atrapan estos metabolitos, pasa a un pez, pasa a otro y regresa a tu plato. Y la persona está reabsorbiendo metabolitos que quizás no necesite. Imagínate que ustedes, varones, estén consumiendo hormonas que están recetadas para problemas de menstruación, para problemas de ovarios poliquísticos. Bien, las mujeres tampoco se salvan porque cuando ustedes consumen este tipo de hormonas en dosis no adecuadas, puede alterar su ciclo que estaba de manera normal. Otro proceso, por ejemplo, que también da miedo son estas personas que utilizan estos fármacos, por ejemplo, para problemas neuronales, las benzapinas, ¿bien? Las dopaminas, el diazepam, todo ello. Su cuerpo sigue eliminando los metabolitos que no ha utilizado, llegan a los cuerpos de aguas y regresa a una persona sana que realmente no lo necesita, pero poco a poco su cuerpo lo está acumulando. Bien, entonces tenemos un gran problema en cuanto a la contaminación terrestre con el uso de estos productos químicos, ya que no hay un control adecuado de cuánto estos productos químicos van a estar presentes en el ambiente. Muchos de ellos difícilmente se van a degradar, se van a evaporar o van a cambiar a otro compuesto no dañino. Bien, y sí o sí, pues va a regresar a tu plato, va a regresar a tu cuerpo. El ser humano, de manera indirecta, se contamina a sí mismo. Por último, tenemos los llamados metales pesados y radiactivos. Estos metales pesados o radiactivos están presentes en los suelos de forma natural, pero muchas veces están, digamos, a niveles muy profundos, donde los seres vivos casi no tienen contacto. Pero por efectos de lo que viene a ser la minería, por efectos industriales, sacamos estas tierras de profundidad ricos en otros metales de interés y utilizamos agua, por ejemplo, para poder lavar estas tierras, separar los metales que queremos de los metales que no queremos y estas aguas residuales, si no reciben el tratamiento adecuado, muchas empresas sin escrúpulos lo regresan directamente al río o al lago de donde lo han sacado. Es ahí donde tú observas
la presencia de unos colores cobrizos, unos colores de óxido en el borde de los ríos o en los suelos donde ha pasado este tipo de agua. Ten mucho cuidado con estas aguas, señores. Por ejemplo, de manera personal, yo he visto cuando he viajado hacia lo que viene a ser el Huascarán, bien hacia la reserva, que justo el bus de turismo hizo una pausa en una zona donde había un montón de puyas y ahí había una, como una especie de manantial. Bien, algo que observé directamente es que las piedras que estaban rodeando el manantial y muy aparte de las plantas tenían ese color cobrizo en la superficie, que no es natural. Y para sorpresa, pues mucha gente empezó a sacar agua, se lavaba la cara, bebía esta agua, se llevaban botellas de esta agua por la simple idea de creer que es algo natural. Y bueno, natural es, pero está contaminado. Bien, entonces evitar tener contacto con este tipo de suelos sin, digamos, saber de antemano a qué se debe esta presencia de óxidos en su superficie. Lo mismo ocurre con la presencia de toxinas. Muchos plaguicidas van a dejar residuos muy fuertes o incluso, por ejemplo, las industrias que utilizan la energía nuclear, estas aguas que van a utilizar para disminuir la temperatura de los materiales radiactivos, muchas veces no son tratadas correctamente y simplemente se liberan en los alrededores, dejando residuos, por ejemplo, plomo proveniente de la minería, cromo, arsénico, residuos químicos, bien, bario, níquel, el cadmio, que es muy peligroso para el cuerpo, el mercurio, que por ejemplo utilizan algunas personas para poder separar el oro, sobre todo en la zona de Madre de Dios, en estos ríos que encontramos por ahí, empiezan a capturar residuos de oro, lo utilizan el mercurio para separarlo correctamente y ya de por sí tienen contacto con el mercurio estos mineros informales, mineros artesanales, que va generando daño en su cuerpo y van a liberar mercurio en los cuerpos de agua, en los cultivos. Este mercurio capturado por algún pez ya llega al ser humano. Bien, entonces la contaminación terrestre también es algo con lo que nosotros debemos lidiar día a día. De por sí, con lo que son las partículas que están presentes en el agua, sobre todo, es muy difícil para en nuestra situación de país en desarrollo, ya que no contamos con plantas de tratamiento adecuados. Tú puedes pensar que el agua que llega por el grifo es un agua completamente potable, no es cierto. Bien, no hay presencia de seres vivos, eso es correcto, tenemos un buen tratamiento contra ellos, pero puede haber presencias de metales pesados, puede haber presencia de metabolitos, ya que nuestras plantas de tratamiento no están diseñados para poder extraer estos compuestos del agua. Y eso también a su vez hace que el agua sea muy barata. Otros países, por ejemplo en Europa, tienen un mejor control en cuanto al agua, tienen la capacidad de poder extraer estos metabolitos activos, extraer estos metales peligrosos, y eso también hace que el agua sea un poco más caro. No sé si alguno de ustedes estaría dispuesto a pagar 12 euros bien por un litro de agua, lo que aquí te costaría normalmente casi como 2 3 soles, nada más. Bien, estarías pagando aproximadamente unos 50 soles por agua mucho más tratada. ¿Ok? Bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a la contaminación atmosférica, la hídrica, la terrestre? ¿Todo bien? Profe, Adelante. profe, de alguna manera el aumento de la temperatura puede afectar el desplazamiento de placas tectónicas, algo así. No. Los aumentos de temperatura no tienen efecto directo sobre las placas tectónicas. Estas son completamente indiferentes a todo ello. Bien, la placa tectónica de por sí tiene efecto directo con lo que viene a ser bueno, la llamada tectónica de placas, que viene a ser el movimiento que tiene el manto interno de la Tierra. Y lo que sí podría afectar, pero no viene en admisión, simplemente te lo digo como cultura general, tiene que ver con la radiación solar, los llamados neutrinos, que son unas moléculas que están siendo estudiadas, las cuales pueden, digamos, acelerar los movimientos en el centro de la Tierra. Y como la corteza es una fina capa, pues se ve influenciada por estos movimientos. Pero el calentamiento global no tiene ese efecto, para nada. ¿Bien? Ok, profe, gracias. Ok, chicos. Bien. Entonces, continuamos. De manera general, ya les he explicado un poco lo que viene a ser el cambio climático, pero hay que evaluar bien lo que vienen a ser las consecuencias. Consecuencia número uno, aumento del nivel del mar. Ustedes saben que el planeta Tierra tiene presente dos polos, ¿cierto? El polo norte, el polo sur. En el polo norte se encuentra el llamado Ártico y en el polo sur el Antártico. La pregunta es, no es para examen, pero es cultura general.
¿Cuál de los polos, al momento que se derrite, aumenta el nivel del mar? ¿O lo hacen ambos? ¿Cuál de los polos, cuando se derrite, aumenta el nivel del mar? ¿O ambos aumentan el nivel del mar? ¿Qué dicen? Nadie. El polo norte aumenta el nivel del mar. ¿Ya? El polo sur. Ambos. Ninguno. La respuesta es simple. Es el polo sur. Nada más. Profe, el polo norte, ¿por qué no aumenta el nivel del mar si también es hielo? A diferencia del polo sur, el Ártico es hielo flotante. No hay tierra alguna. En cambio, el Polo Sur, la Antártida, es un continente. Hay tierra por debajo de él. Y para entenderlo mejor, quizás ustedes, por ejemplo, es un experimento muy sencillo. En un vaso con agua, con Coca-Cola, con lo que quieran, coloquen un trozo de hielo, solamente hielo, y marquen el nivel de altura del agua. Van a ver que a medida que el hielo se derrite, por supuesto el hielo tiene cierto peso, se va elevando poco a poco, el nivel de agua no cambia, no es muy significativo. Por eso es que el derretimiento del polo norte no afecta al aumento del nivel del mar. El polo sur sí. El polo sur es un continente y todo ese hielo que tiene encima al momento que se derrite ingresa directamente a los cuerpos de agua, aumentando el nivel del mar de manera significativa. Si no me equivoco, está aumentando casi unos 7 centímetros cada 10 años. Bien, entonces el aumento de la temperatura produce la fusión del hielo a nivel de los polos, a nivel también de los glaciares, lo que hace que caiga a manera de huaicos, que aumenten los caudales de los ríos y toda esa agua dulce llegue a los océanos, aumentando mucho más lo que viene a ser los mares. Y puede que parezca insignificante que los océanos se estén levantando poco a poco, pero esto, pues, si nosotros sabemos que el 70% de la población humana vive al costado de los océanos, se desarrolla al costado de un océano, esto va a tener muchas consecuencias a la larga. Por ejemplo, si el nivel del mar aumentase solamente 3, 4, 5 metros, lo que viene a ser la zona de la punta, bien la parte de aquí de Lima, desaparece, estaría hundido. El Real Felipe, la parte de Imarpe, bien el puerto del Callao, quedaría bajo el agua. Y se estima que para el año 2100, si continúa todo este proceso del cambio climático, el nivel de agua aumente 70 metros. San Marcos tendría playa directamente. Toda esa zona de Fawcett, Carmen de la Legua, quedaría inundado por agua. Y eso solamente en Perú. Hay muchos países que son de tipo isleños, los cuales ya han tenido que emigrar a otros países, pedir asilo, porque no queda espacio. Poco a poco va subiendo el nivel del mar, va haciendo también que las playas se vayan erosionando. Han visto la Costa Verde, ¿qué pasaría si empieza a llegar agua? Poco a poco la Costa Verde va a erosionar mucho más rápido. Ahora lo hace solamente con el viento y muchas zonas, mientras esas zonas costeras empezarían a precipitarse, todos los acantilados. Eso sería una consecuencia directa del cambio climático. Luego tenemos el aumento de las tormentas. Los océanos cálidos permiten que aumente el ritmo de aparición de tormentas tropicales. Las aguas calientes, cuando viene un núcleo de aire frío, permite generar ciertas condiciones que generan un vórtice ascendente. Ahí empiezan los llamados tornados, los llamados ciclones, o también pueden generar que el aire al momento que desciende se caliente tan rápidamente que vuelve a subir, aire frío vuelve a bajar y lo hacen tan rápido que generan los famosos huracanes y estos huracanes traen una gran cantidad de agua, bien tierra adentro, como por ejemplo lo que vimos en el desastroso caso del huracán Katrina, que arrasó básicamente toda la zona de Florida, toda la zona del sureste, bien, de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Y por qué es más común en esta zona que haya huracanes, en Estados Unidos sobre todo? Porque en el Golfo de México tenemos las aguas más calientes a nivel global. La corriente del Golfo permite que las aguas calientes del Ecuador se dirijan por esta zona del Caribe. Por eso que sus aguas son calientitas, por eso son muy llamativas, bien, para que haya presencia de tiburones, para que haya presencia de organismos de aguas cálidas, pero a su vez tiene la aparición de tormentas. Bien. Luego tenemos las llamadas sequías. De por sí, cuando aumenta la temperatura, muchas reservas de agua se pierden. Estas reservas de aguas van a estar directamente conectadas con los glaciares. Quizás ustedes hayan visitado lo que viene a ser el Pastoruri, estos nevados en la zona de la cordillera.
Yo recuerdo que en mi época de infancia, bien les hablo de los años 90, cuando todavía estaba en la parte escolar, el Pasto Ururi era una zona en la que tú podías tener contacto con la nieve, estaba todo blanco, podías jugar ahí, armar tus muñequitos, bolitas de nieve. Yo lo visité el año, hace poco tiempo, en el año 2017, bien unos 20 años después, y realmente había un cordón que te impedía llegar a la zona de hielo, que se encontraba mucho más atrás, toda la parte de la montaña completamente pelado, piedras secas sin rastro de vida, lo que ya indica que poco a poco los glaciares están retrocediendo. Al no haber glaciares que se puedan derretir en las épocas adecuadas, las sequías se hacen más recurrentes. Lo que normalmente eran valles que estaban nutridos por un río, pues el río poco a poco ha perdido agua y únicamente va agua por debajo del suelo, y todo ese río queda completamente seco. ¿Bien? Y ojo, señores, al perder el río no solamente genera sequía, sino también pierdes una fuente de agua dulce, lo que poco a poco va a hacer que la disponibilidad de agua dulce disminuya hacia las ciudades. ¿Especies en extinción? Por supuesto que sí. Los aumentos del nivel del mar está haciendo que muchas especies tengan que emigrar a otros puntos. Las tormentas está barriendo con especies marinas, sobre todo con los arrecifes de coral que tienden a frenar estas tormentas y quedan destruidos. Bien, normalmente la zona de arrecifes bloqueaba el ingreso de tormentas, el arrecife básicamente impactaba cara a cara con la tormenta, quedaba destruido, pero hasta que apareciese una nueva tormenta, el arrecife se recuperaba. Hoy en día, como las tormentas son cada vez más frecuentes, el arrecife no tiene la oportunidad de poder recuperarse y cada vez se destruye más y más. Bien, las sequías, por su parte, eliminan la parte vegetal y si no hay parte vegetal, caen los herbívoros, caen los carnívoros y toda la cadena trófica cae junto con ellos. Bien, entonces tenemos procesos de desertificación, pérdidas de hábitat, cambios en la temperatura que han puesto en riesgo a muchas especies. Vemos, por ejemplo, aquí este oso polar que está completamente flaco y estudios recientes han demostrado que los osos polares están recurriendo a procesos de canibalismo, están matando a las crías, están matando a las nuevas generaciones y cuando el oso muera, pues no ha dejado descendientes y poco a poco la especie se va reduciendo. ¿Producto de qué? Como los climas se están calentando, muchas algas no sobreviven en ambientes cálidos, van a otro tipo de zonas, ¿bien? Y junto con ellos van, por ejemplo, los krill, que es una especie de camaroncito. Al irse los krill, se van también los peces, junto con los peces se van las focas y los osos ya no pueden encontrar focas de las cuales se alimentaban. Profe, ¿por qué el oso no se va? Porque a diferencia de los anteriores, los osos no son altamente migratorios. Ellos no pueden nadar o trasladarse grandes distancias y se quedan en su zona únicamente a sobrevivir como sea, como puedan. Bien, las otras especies que son altamente migratorias, como que por ahora tienen cierta ventaja para cambiar de un lado al otro, pero va a llegar un punto en que por más que cambien de un lugar a otro, ya no van a encontrar alimento, no van a encontrar las mismas condiciones para poder desarrollarse y pues posteriormente llega la extinción. Luego tenemos lo que viene a ser la mayor aparición de enfermedades. Señores, ¿cuántos de ustedes están vacunados contra la malaria? ¿Cuántos de ustedes saben si en su centro médico cercano hay tratamiento contra la malaria? Quizás lo ignoran, bien, y es algo normal, no están acostumbrados a estar expuestos a la malaria, sobre todo si no viven en zonas de selva, bien, la malaria no está presente en la sierra, no está presente en la costa, bien. Pero con lo que viene a ser el cambio climático, con los aumentos de la temperatura, los mosquitos que normalmente estaban, digamos, limitados por el frío, por eso no llegan a altura, por eso no pasan hacia la parte de la costa, los mosquitos de la selva ahora van a poder extender su territorio mucho más, transportando una gran cantidad de enfermedades, entre ellos, por ejemplo, la malaria. Y nosotros ya hemos visto lo que ha pasado antiguamente cuando ha habido temas, epidemias de malaria casi también arrasa con lo que viene a ser Europa, ¿se acuerdan? En las épocas precoloniales, cuando llegaron aquí los colonos, descubrieron el árbol de la quina y también que contiene un compuesto químico, la hidroxicloroquinina, que combate fuertemente a la malaria, pero debido a ese uso que le dieron en esa época, sabemos que el árbol de la quina es un árbol que se encuentra en situación vulnerable, que también está en peligro de extinción. ¿Te imaginas que hoy en día se desate una nueva epidemia de malaria? No habría suficiente hidroxicloroquinina para poder tratar todos los casos, donde muchas personas, sobre todo de bajos recursos, de lugares de poco acceso, simplemente moriría. Y esa es una de las enfermedades, nada más. Una gran cantidad de bacterias, de virus también se pueden propagar producto de todo esto.
Entonces, ¿qué nos dice por aquí? Las temperaturas más cálidas, las inundaciones y las sequías crearían condiciones para que ratas, que transportan gran cantidad de vectores, los mosquitos y otras plagas aumenten, haciendo que las enfermedades sean mucho más frecuentes. ¿Bien? Que no se les haga raro que estos últimos años han salido diversas variantes a niveles víricos, a niveles bacterianos, que tengamos rebrote de ciertas enfermedades como la peste, bien que volvió a aparecer por Mongolia, ciertas enfermedades, bien como, no recuerdo el nuevo nombre que le han dado a este virus que ha aparecido en la zona de África, porque aparte de ser una zona empobrecida, el cambio climático está haciendo que muchos de estos organismos tengan mayor contacto con las poblaciones humanas, transmitiendo más fácilmente las enfermedades. Pues finalmente todo esto conlleva a la destrucción de ecosistemas. Bien, plantas y animales mueren o se trasladan de zonas alterando el equilibrio ecológico. Van a llegar a zonas donde, digamos, tienen las condiciones adecuadas, pero son tantos los que llegan que la zona no puede soportar esa carga. Y pues al poco tiempo la zona también deja de ser habitable y los animales se vuelven a trasladar a otra zona. Chicos, todavía estamos a tiempo de frenar estos procesos de cambio climático. No de revertirlos, que no les engañen, no podemos ir hacia atrás, ya el daño está hecho, pero podemos frenar este avance, podemos todavía darle un respiro a la Tierra. Muchas personas consideran directamente que quizás pues el cambio climático va a eliminar a muchas especies, pero el ser humano con su tecnología logra sobrevivir y todo ello. No es tan sencillo. La tecnología no está hecha para soportar a tanta población, quizás solamente a unos pocos. Y de por sí el ser humano, por más que se crea estar a la cabeza de la cadena alimenticia, a la cabeza de la naturaleza, realmente está en la parte más baja. Los organismos top son los que más sufren cualquier evento de extinción, cualquier evento de cambio climático. ¿Bien? Porque el organismo top, por ejemplo, el ser humano, depende de una especie, depende de otra, depende de por aquí, por acá. Esta especie a su vez depende de otras y otras, bien. El ser humano se encuentra abajo. Esos son los top, son los que dependen de todo y creen estar al control. Si empezamos a eliminar una especie, eliminamos otra, otra, finalmente le quitas todas las cuerdas y el organismo top cae. Algo así como lo que pasó con los dinosaurios, que simplemente un evento de cambio climático extinguió a los top y los organismos más pequeños sobrevivieron. Lo mismo puede pasar con este nuevo evento. Bien. Así que jóvenes, tomen conciencia sobre ello. De manera general, ¿qué hacemos nosotros frente a estos eventos, frente a la naturaleza? Surge una nueva línea conocida como la calidad ambiental, donde el ser humano toma conciencia de los recursos que obtiene de la naturaleza y el uso que le va a dar a los ambientes para poder, digamos, utilizarlos de manera más adecuada. Calidad ambiental se entiende como esta serie de características que abarcan el punto ambiental. Bien, lo principal, por supuesto, social, con la parte de las personas, cultural, bien, para mantener nuestras culturas, nuestras preferencias, y económicas. No podemos dejar atrás a la parte económica, dependemos mucho de la economía para continuar con el progreso. Frente a ello, la calidad ambiental propone que los factores humanos y ambientales trabajen de la mano, que el ser humano no solamente aproveche la naturaleza, sino que trabajen a favor, bien, con la naturaleza. Eso, por ejemplo, también tiene con la disponibilidad de espacios públicos, bien, tiene que ver con este proceso. Ustedes han visto que antiguamente las ciudades crecían de manera horizontal, se expandían y expandían, arrasando bosques, arrasando selvas. Hoy en día la disponibilidad de espacio público está haciendo que las ciudades crezcan hacia arriba y más allá de eso, que las ciudades se descentralicen, que puedan separarse las grandes poblaciones para disminuir la densidad y junto con ello pues disminuir la necesidad de recursos en un solo punto, disminuir la eliminación de residuos en un solo punto. Bien que tengamos una distribución mucho mejor. La calidad y cantidad de las áreas verdes. Si ustedes se dan cuenta, lugares que tienen áreas verdes, tienen parques, lugares bonitos, hacen que la persona se sienta o se desarrolle mucho mejor frente a lugares que están superpoblados, densamente poblados, con un clima o bueno, con áreas completamente secas, únicamente encuentras asfalto o tierra que tal vez no da ganas incluso de pasar por ahí, te desanima tu día a día.
En el caso de las industrias, como te digo, nosotros no podemos eliminar una fuente económica. Quizás muchos piensen que, profe, abajo de las industrias debemos eliminarlas completamente. No es así, ya que generaría un impacto muy fuerte sobre la parte social, sobre la parte cultural. Imagínate que una empresa cierra, ¿qué pasaría con los empleados? Se van a quedar sin trabajo de un momento a otro. Al no tener trabajos, estos empleados tienen una familia a la cual mantener, a la cual sustentar, no podrían llevar alimento a su hogar. Si por ahí los hijos empiezan a enfermar por la desnutrición, no tendrían dinero para poder atenderlos en lugares, en clínicas, en hospitales, y poco a poco la sociedad colapsaría. Entonces, ¿qué debemos hacer con la empresa? La empresa tiene que mantenerse activa, solamente que debe aprender a regular los residuos que libera, mantener correctamente sus estándares, sus protocolos de liberación de desechos. Quizás sí o sí tengas que producir contaminantes, pero estos contaminantes lo podemos tratar antes de que sean liberados directamente al medio ambiente. Bien. Mejorar la calidad de la vivienda. Señores, el cemento es uno de los compuestos que también más contamina a nivel mundial. Como dato, la industria que más contamina es la industria textil, por si acaso, no es otro tipo de industria. Bien, pero la producción de cementos, la producción de ladrillos, todo ello también tiene un fuerte impacto en la contaminación. Si la calidad de vivienda sigue siendo rústico, muchas de las viviendas rápidamente se desgastan, tienen que nuevamente ser demolidas, otra vez ser reconstruidas, o bien algún tipo de evento y la vivienda colapsa, otra vez tienes que volver a levantarlo. Cuando lo haces con malos materiales, con mala calidad, vas a gastar más y más recursos. En cambio, viviendas hechas con la mejor calidad soportan mucho mejor las condiciones, soportan mucho mejor el paso del tiempo y no van a tener que ser reconstruidas bien, digamos, en mucho mayor tiempo, mejorando de esa manera la disponibilidad de recursos ambientales. Los servicios públicos domiciliarios, bien, a aprender a utilizar los residuos, a aprender el reciclaje, utilizar correctamente los servicios de energía, los servicios eléctricos. Ya hemos visto un paso entre lo que viene a ser, por ejemplo, estas bombillas incandescentes que generaban una luz amarilla, una luz caliente, donde la gran cantidad de energía se perdía bajo la forma de calor, a los focos ahorradores e incluso a los llamados focos LED, los cuales ya no producen calor alguno, no pierden energía bajo la forma de calor, consumen menor energía y generan mayor luz. Igual ocurre con el agua, utilizar correctamente lo que viene a ser el agua, ¿sí? Para poder hacerle frente, por ejemplo, a la escasez que se va a dar pronto. Ustedes hayan visto, por ejemplo, que a nivel sobre todo en las capitales, en las ciudades, en las épocas de verano, muchas personas instalan piscinas fuera de su casa, gastando una gran cantidad de agua y pues están en su derecho, pero por ejemplo, esa agua que van gastando lo pueden reutilizar quizás para poder regar las plantas, para poder regar en un parque que se encuentra cercano y no simplemente desecharlo bien directamente al desagüe, porque esas aguas todavía pueden volver a ser usadas. ¿Bien? Por último, tenemos la movilidad y transporte el transporte público. Hoy en día está surgiendo una nueva tendencia respecto a los coches eléctricos, lo cual da un buen hincapié a lo que viene a ser el cambio de los tipos de energía, de los combustibles fósiles a las energías eléctricas. Pero todavía estamos, digamos, en un proceso a medias, ya que mucha parte de esta energía eléctrica no se obtiene de fuentes renovables, sino que se obtiene por la quema de combustibles. Así que todavía estamos, digamos, en los primeros pasos para poder dejar completamente a los combustibles fósiles. Bien, entonces todo esto, chicos, como factores dentro de la llamada calidad ambiental que toma a estos cuatro: al ambiente, a la sociedad con su cultura y los factores económicos. Bien. Por último, chicos, ya para cambiar de tema, tenemos que hablar también acerca de los desastres. Nosotros sabemos en la zona donde vivimos que existen ciertos riesgos a padecer diversos tipos de desastres. Nos encontramos en una zona donde es muy común que durante las épocas de verano haya los llamados derrumbamientos, los aludes, los huaicos, o nos encontramos en una zona sísmica. Bien, ya sabemos, por ejemplo, que las placas tectónicas, la placa sudamericana siempre tiene roce con la placa de Nazca y por ahí se va acumulando la energía y ¡pum! Puede darse una liberación fuerte. Entonces nosotros somos conscientes de la llamada vulnerabilidad. ¿Bien? Existe cierta vulnerabilidad en el área donde nos desarrollamos. Frente a ello, jóvenes, ustedes ya deben tener un plan de emergencia
para poder, por una parte, prevenir el desastre y también para actuar cuando ocurre el desastre, porque en algún momento va a pasar, en algún momento, bien, va a ocurrir un evento sísmico que no tenemos control alguno, en algún momento puede que las lluvias sean demasiados en un día, se acumula demasiada agua y esta cae bajo la forma de huaico y pues ya teniendo un plan de evacuación, un plan de acción, podemos evitar que este desastre se convierta en una catástrofe. Para ello, yo tengo, por ejemplo, que mantener ciertas provisiones. En este tipo de eventos, en los desastres naturales, las carreteras, las vías de comunicación rápidamente se cortan y los recursos empiezan a escasear. Se corta el agua, se corta la luz, se corta el gas. ¿Qué voy a hacer? El agua que tú tienes, pues te puede durar para 2, 3 días y más allá de eso, pues todavía puede que no tengas acceso al agua. Entonces, muy importante tener estas reservas hídricas. Lo mismo ocurre con los alimentos. Al cortarse el gas, al cortarse el agua, la electricidad, difícilmente vas a poder cocinar muchos alimentos, por lo que conviene tener alimentos precocidos, alimentos enlatados. Chicos, muy importante también que todos ustedes conozcan y manejen un botiquín de primeros auxilios. Sepan asistir a una persona que lo necesita. Lo más básico, poder estabilizar una fractura, poder aplicar un torniquete, bien poder auxiliar a una persona evitando también uno ponerse en riesgo, ya que no es conveniente. Tener los medios de comunicación adecuados para mantenerse al contacto, evitar saturarlos, porque hay personas que en esos momentos realmente necesitan llamar a un servicio de emergencia, necesitan llamar a los bomberos, a la ambulancia, porque es muy común, cae un huaico, hay un evento sísmico, algunas fuentes de gas revientan, se activan los incendios, algunos cables generan cortocircuito, por ahí personas que puedan quedar dañadas y como las líneas se encuentran saturadas, pues no tienen acceso a este tipo de auxilios. Evitemos que un desastre se convierta en una catástrofe. Bien, la catástrofe surge cuando nosotros no tomamos las medidas adecuadas, no sabemos cómo actuar frente al desastre. Entonces, conocemos la vulnerabilidad del medio que nos rodea, sabemos dónde estamos viviendo, sabemos cuáles son los riesgos que existen y frente a ello evaluamos los posibles desastres. Si tenemos un plan de emergencia, sabemos cómo actuar, este desastre jamás se va a convertir en una catástrofe. Pero si no contamos con ninguno de ellos, entramos en pánico, no sabemos cómo ayudar, empeoramos las cosas, poco a poco se va saliendo del control y se convierte en una catástrofe total. Lo que ocurrió, por ejemplo, hace poco en la zona de Turquía. Bien, Turquía ya de por sí sabía las vulnerabilidades que presentaba. Es una zona que se encuentra entre tres placas sísmicas. Era cuestión de tiempo en lo que iba a pasar lo que viene a ser un evento sísmico. Entonces, frente a ello, como que tenían ciertas medidas. Y hacían, supongo que también hacían lo que viene a ser lo que hacemos acá, simulacros de sismo, cómo evacuar y todo ello. Pero lo que no tuvieron en cuenta fue que al momento de construir las viviendas, sobre todo por personas inescrupulosas, los arquitectos, los ingenieros que estaban trabajando, construyeron edificios de 5, 6, 7 pisos con cimientos de menos de 1 metro de profundidad, donde básicamente el edificio se inclinó a su lado, se vino abajo o colapsó por su propio peso. Bien, haciendo que básicamente un desastre se convierta en una catástrofe. Hoy en día creo que eso es más de medio millón las personas afectadas, creo que han muerto alrededor de 70.000 personas en algo que no pudo haber pasado de las 1.000 personas, como ocurrió en Japón. Japón tuvo un evento de terremoto de grado 10 y a lo mucho murieron 300 personas, porque estaban muy bien preparados, conocían la vulnerabilidad, conocían cómo actuar y pues eso frenó lo que viene a ser las muertes innecesarias. Bien, bien jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta de manera general sobre el cambio climático antes de entrar al tema de recursos? ¿Algo que no se ha entendido sobre contaminación, sobre calidad ambiental? ¿Todo bien? Listo. Bueno, jóvenes, entonces dejamos por aquí a los desastres y a toda esta cosa que sí o sí ustedes van a vivir, chicos. Su generación, pues, va a sufrir directamente las consecuencias. Sus hijos más aún. Se acordarán de mí, chicos, en el año 2070, sobre todo. Van a estar los efectos más fuertes de todo esto. Bien. Y pasamos a lo que viene a ser recursos naturales.
Para empezar, ¿qué cosa es un recurso natural? ¿A qué se considera un recurso natural? Viene a ser a todo aquello, todo aquel material que nos otorga la naturaleza y que nosotros podemos explotar, podemos usar. Si nosotros no tenemos acceso a estos materiales, no podemos usarlos, no podemos explotarlos, no son considerados recursos naturales directamente. Bien, por ejemplo, si en la pregunta de admisión me colocan, se ha encontrado un asteroide, bien, que está rodeando la parte de Marte, donde hay presencia de paladio, que es muy importante, bien, ¿qué tipo de recurso es? Automáticamente, sin miedo, no se considera un recurso natural. No tenemos manera alguna de utilizarlo, no podemos explotarlo. Sabemos que está ahí a lo mucho, pero no podemos hacer uso, bien. Quizás a futuro, con la tecnología ya desarrollada, podamos utilizarlo como recurso. Bien, entonces un recurso natural viene a ser aquellos materiales de la naturaleza que están a disposición de nosotros, que podemos usarlos, podemos explotarlos. Frente a ello, tenemos dos tipos de recursos naturales. Los agotables, aquellos que tienen usos limitados y que se pueden agotar en algún momento, y los inagotables, que en términos humanos, en tiempos humanos, van a durar para siempre. ¿Qué cosa vamos a encontrar dentro de los recursos inagotables? Tenemos, por ejemplo, la energía solar. Entender por energía solar tanto la parte térmica como la parte luminosa. Son dos fuentes de energía que provienen del Sol. Yo sé que el Sol algún día se va a extinguir y todo eso, se va a convertir en una enana blanca y bien, y se acabó toda la vida, pero hasta que eso pase, la humanidad como especie ya desapareció. Por eso que en términos humanos, en condiciones humanas, es inagotable. ¿Qué más vamos a encontrar por aquí? La energía eólica, la energía de los vientos, que también es producida por el Sol. Encontramos las energías de las mareas, por ejemplo, las energías geotérmicas, las energías geomagnéticas, bien, entre otros. Son fuentes inagotables, van a durar mucho más allá que la humanidad. Bien. Dentro de las fuentes agotables, a su vez, vamos a tener dos tipos. Aquellas que se le llaman no renovables, aquellas que tienen un solo uso y se acabó el recurso, o si quiero volver a usarlo, tengo que deshacer ese primer uso. Por ejemplo, ¿cuál? Los minerales. Los minerales puedo darles un uso. Tengo una barrita de lo que viene a ser una barrita de aluminio. Bien, con esta barrita de aluminio puedo fabricar, no sé, una silla. Bien, y ya me gasté mi barra de aluminio. Si quiero fabricar tal vez por ahí una mesa de aluminio, tengo que deshacer a esta silla y volver a fabricar una mesa. Entonces, el uso básicamente es muy limitado. Bien, si quiero fabricar nuevamente, le tengo que eliminar el primer uso. Aquí también están los de un solo uso, como los combustibles fósiles, el carbón, petróleo, gas natural. Una vez que combustioné el carbón, el petróleo, el gas natural, lo usé para prender mi carro, mi cocina o lo que sea, ya no puedo volver a usarlo. Se acabó. Nunca más puede reusarse. Profe, pero el carbono, petróleo y gas natural, estos combustibles fósiles se van produciendo en el centro del planeta. Bien, sí, pero para ello necesitas millones de años, lo cual en términos humanos simplemente no es viable. Bien, es agotable. También encontramos los recursos nucleares, bien, estos elementos que utilizan para producir energía nuclear, bien, los núcleos de uranio, los núcleos de polonio, de plutonio. Simplemente una vez que se agota esta energía producto de la fisión, se acabó. No puede volver a utilizarse hasta dentro de miles de años. Bien, entonces no es renovable. Dentro de los llamados renovables vamos a encontrar dos tipos. Bien, los renovables son recursos que pueden utilizarse una y otra vez. Y aquí vamos a encontrar los llamados renovables verdaderos y los renovables aparentes. ¿Cuál es cuál? Los renovables verdaderos son aquellos recursos que pueden aumentar con el paso del tiempo, tales como la flora y la fauna. Bien, estos son recursos renovables verdaderos. Los puedo usar una y otra vez y también puedo aumentar esta disposición de recurso. Los aparentes son aquellos recursos que también los puedo utilizar una y otra vez, siempre y cuando los use de manera correcta, tales como el suelo, bien,
tales como el agua que utilizo para mis cultivos, que utilizo para mis animales. Mientras yo use adecuadamente estos dos recursos, van a ser renovables. Una y otra vez los puedo usar bien de manera constante. Pero si por ahí le doy un mal uso, contamino los suelos, contamino el agua, simplemente el recurso ya no puede volver a ser utilizado. Por eso es aparente. Bien, es un renovable aparente. ¿Ok? ¿Queda claro esta parte, jóvenes? ¿Tienen alguna duda con algún tipo de recurso? ¿Todo bien? Ok. Tener mucho cuidado, de Profesor, acuerdo. disculpe, a- Dime. en caso del aire, puede tener puede ser clasificado en varias formas o es eh, específico. Como les decía, depende del contexto. Si me hablan del aire como tal, en movimiento y todo eso, eso es energía eólica. Y el aire, pues, siempre permanece en movimiento. Básicamente es inagotable. Pero si, por ejemplo, me hablan del aire como composición, supongamos que yo tengo una empresa que está gastando oxígeno del aire. El oxígeno en algún momento se va a acabar si no lo uso adecuadamente. Entonces es renovable aparente. Bien, si empiezo a contaminar el aire poco a poco, va a llegar un punto en que ya no es viable, no se puede utilizar más ese aire y pues como no lo usé correctamente, se agotó. Bien, va a depender del contexto, jóvenes. ¿Sí? Ok, profesor, gracias. Lo mismo ocurre con el agua, o sea, yo tengo la energía de las mareas, agua de manera general, bien, pero también tengo el agua como recurso renovable, agua que utilizo para cultivos, que utilizo para que puedan beber mis animales. Mientras los use, pues renovable aparente. Si los uso para dar energía, es inagotable, el agua nunca se va a acabar de esa manera. ¿Bien? Ok, entonces jóvenes, va a ser muy importante que todos nosotros tengamos una conciencia en cuanto a la conservación del medio ambiente, en cuanto a la conservación de los ecosistemas, porque dependemos directamente de todo este tipo de recursos para nuestras actividades del día a día. Es por eso que se plantea una serie de razones para proteger a los ecosistemas. Tenemos razones científicas. La diversidad de los seres vivos constituye una de las más importantes condiciones de equilibrio para el ambiente. Ya les mostré la gráfica. El ser humano se encuentra abajo, depende todo el ambiente para continuar con su desarrollo. Si seguimos eliminando organismos, vamos cortando cuerda por cuerda, en algún momento el organismo top, o sea, nosotros, nos extinguimos. Razones estéticas. Ustedes han visto cómo los parques, estos lugares son muy bonitos para pasar un fin de semana, para irse de viaje por ahí, observarlos, disfrutarlos, y lo cual es correcto. Bien, tenemos este tipo, digamos, de necesidad de disfrutar de un ambiente tranquilo, apaciguable, y por supuesto que esto que nosotros hacemos también lo deberían disfrutar las generaciones futuras. Entonces debemos aprender a conservarlos para que otras personas también lo puedan gozar. Les colocaba el caso del Pastoruri. Bien, quizás muchos de ustedes, si nunca han ido al Pastoruri, ahora que van hoy en día, pues simplemente lo van a ver de lejos, van a tomarse una foto y se acabó. O por ejemplo, la gran barrera de coral de Australia, la cual poco a poco está desapareciendo, quizás en los próximos 5 o 6 años ya no exista esta barrera de coral y ninguno de ustedes posiblemente lo conozca de manera directa. Bien, por razones éticas. Todos los seres vivos tienen derecho de convivir sin riesgo de pérdida de hábitat por acción humana. El ser humano no es más que el resto de los seres vivos, estamos al mismo nivel y por lo tanto todos debemos aprender a convivir, a respetar nuestros espacios para un desarrollo adecuado. Las razones económicas, ni qué decir. Muchas especies bien son aprovechadas en diversas economías. Por ejemplo, lo que viene a ser la economía pesquera, la extracción de peces es necesario para que se mantenga este flujo de alimentos. La economía maderera. Miren a su alrededor, gran cantidad de muebles están fabricados, están hechos de madera o directamente los papeles. ¿Bien? La industria ganadera, entre otras. Destruir los ecosistemas puede afectar directamente a estas economías y generar una reacción en cadena que finalmente te afecta a ti. ¿Bien? Las industrias médicas, esto es muy importante.
La gran mayoría de los fármacos provienen de seres vivos. Es más económico que producirlas sintéticamente. Muchos de los fármacos que ustedes consumen directamente se extraen de las plantas. Ustedes, profe, pero yo consumo pastillas, consumo gel, eso no sale de la planta. Bueno, no directamente, pero los principios activos, por ejemplo, provienen de las resinas de algunas plantas, de los venenos de algunos animales, los cuales ya luego van al laboratorio, les dan unas pequeñas conversiones y te lo venden empaquetadito, listo para el consumo humano. Sería muy distinto, sería mucho más costoso fabricarlo desde cero, tratar de sintetizar una proteína desde cero para que tú puedas recién acceder a este tipo de fármaco, lo que haría que el costo sea mucho mayor. De manera personal, jóvenes, les cuento una experiencia que ocurrió aquí en la selva, si no me equivoco, de San Martín, donde un grupo de biólogos bien fue a extraer muestras de unas plantas y era una especie única de un árbol, ¿bien? Al igual que nosotros, somos de la misma especie, existen diferencias entre una y otra persona. Lo mismo ocurre con las plantas y los animales. Entonces, estas plantas presentaban pequeñas diferencias moleculares. Encontraron que una de ellas tenía la capacidad de fabricar un compuesto que cuando las células hepáticas se expusieron a este compuesto, se volvían más resistentes a generar problemas cancerígenos, mientras era un compuesto que ayudaba a combatir un cáncer de hígado. Cuando regresaron luego de todos los análisis, bien más de un año, a la zona para poder estudiar a esta planta que tenía este compuesto que el resto no las tenía, se dieron cuenta que ya todo ese bosque había sido talado, que habían puesto nuevos cultivos, perdiéndose esta planta para siempre. Bien, entonces ahí tenemos razones para poder conservar correctamente y usar correctamente los ecosistemas. Muy importante primero estudiar lo que vamos a destruir antes de destruirlo y luego arrepentirnos en el camino. ¿Bien? Frente a todo ello, a nivel de Perú, de manera política, tenemos a las áreas naturales protegidas. Y quien está a la cabeza de las áreas naturales protegidas en el Perú viene a ser el Ministerio del Ambiente, el famoso MINAN. El MINAN existe a partir del año 2008. ¿Quiere decir que antes de 2008 no había áreas naturales protegidas? Sí había, ya existían, solamente que antes del 2008 no estaban a cargo del MINAN, estaban a cargo del Ministerio de Agricultura, el MINAGRI. Por eso, bien adelantando un poquito, que ustedes en algunos decretos legales bien van a encontrar las siglas AG. No es Alan García, es por el Ministerio de Agricultura. En cambio, del 2008 en adelante, acá está 2007 todavía, ahí recién vamos a encontrar al MINAM. Bien, por si te preguntan, ¿ok? Antes del MINAN estaba el Ministerio de Agricultura. El Ministerio del Ambiente tiene como objetivos específicos fortalecer la gestión ambiental descentralizada, que no solamente sean los gobiernos de turno, que no solamente sea en la capital o en los gobiernos regionales, sino que de manera más descentralizada se pueda tener en cuenta a los usos que se le va a dar al medio ambiente, asegurando la calidad ambiental. Profe, ¿qué es eso? Lo que vimos por aquí, todo esto, que tanto el ser humano como la parte mental puedan trabajar de la mano de manera adecuada. Bien, y también la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. Ahora, señores, en los temas científicos, bien de manera personal también les digo, hay muchas personas que son de naturaleza o de tendencias conservacionistas, que es una tendencia no viable de por sí. Estas personas ponen ideas como que el medio ambiente no se debe tocar para nada, que el ser humano tiene que desarrollarse ajeno al resto del ambiente para evitar contaminarlo. Esto no se puede, a la larga no es viable. Entonces se propone que sí, va a haber una conservación de las especies, pero utilizándolas de manera sostenible. Yo voy a utilizar ciertos árboles del bosque, necesito de esa madera, pero a la par estoy sembrando nuevos bosques con esta nueva especie para que ésta se mantenga, pueda ser conservada. A eso se refiere, una conservación y un aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y el patrimonio del país. Bien. El MINAN también tiene como objetivos promover la cultura ambiental. Esos eventos, por ejemplo, Hazlo por tu playa, los eventos de limpieza de la playa, los eventos de reciclaje, y todos ellos son parte de los proyectos del MINAN, ya que la participación ciudadana es muy importante. De nada sirve colocar una gran cantidad de leyes y que únicamente las empresas lo cumplan si las personas a pie, las personas del día a día, no tienen ni idea de lo que viene a ser una cultura ambiental, si siguen arrojando basura, si siguen utilizando plásticos sin control, etcétera, etcétera. Bien.
Tener también una equidad social en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible. De por sí, no solamente yo, por ser, digamos, parte del Estado, puedo decidir lo que se hace con este bosque, lo que pasa con esta laguna, sino que ahí también hay gente que depende de estos ambientes y tienen que ser partícipes en la decisión en conjunto que se va a tomar sobre el futuro de esos recursos. Bien. Por último, pues fortalecer la gestión eficaz y eficiente del MINAM en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Nosotros, como les mencioné en la clase anterior, formamos parte de las llamadas ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde Perú también está mostrando los avances que está teniendo día tras día. Creo que el año 2030 es el plazo límite para ver hasta qué punto hemos logrado, si realmente nos estamos desarrollando de manera sostenible. Bien. Entonces, el MINAM está a la cabeza de todo. Cuando nosotros tenemos algún tipo de proyecto en los cuales queremos utilizar el recurso, profe, quiero poner mi chacrita aquí en la sierra, quiero poner mi cultivo de algas aquí en la costa, nosotros para presentar el proyecto al MINAM, primero vamos a pasar por consultorías, ¿bien? Las cuales se encargan de evaluar el proyecto, tenemos aquí titulares del proyecto y por supuesto la sociedad civil, el conjunto de personas que va a realizar el proyecto. Todo esto pasa a un estudio de impacto ambiental. Pasamos por las EFAs, las cuales van a llevar el proyecto a los organismos competentes. Por ejemplo, ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Si yo tengo que desviar un río para que puedan nutrir mis cultivos y luego el agua regresa al río, bien, ANA tiene que asegurarse de que yo estoy utilizando el agua en ciertas condiciones y el agua que regreso al ambiente tiene que mantener esas condiciones. No puede ser un agua rica en nutrientes, no puede ser un agua contaminada, bien, porque todo eso puede alterar río abajo a otros cultivos, a otras poblaciones, bien. Luego también tenemos a CERNAM. ¿Y quién viene a ser el CERNAM? El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. El CERNAM también va a evaluar que el área que tú estás tomando no pertenezca a un área intangible, un área donde no puedes aprovechar los recursos porque hay organismos, hay seres vivos que están en procesos de recuperación. En cambio, si quiero aprovechar los recursos, existen áreas naturales destinadas a este fin, donde yo puedo utilizar los recursos de manera sostenible si mi proyecto pues me certifica de que no voy a generar un impacto sobre el recurso. Finalmente, todo esto permite que el MINAM te genere un permiso para que tú puedas aprovechar los recursos. ¿Bien? Ahora, hablando de CERNAM. Entonces, CERNAM es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ustedes muchas veces, quizás cuando han ido de viaje a un lugar turístico, han tenido contacto con personal del CERNAM. Si han visitado la parte del Huascarán, han ido a Machu Picchu, han visitado, por ejemplo, Paracas, la península, todos ellos han pasado por las casetas de CERNAM. En algunos casos se han registrado directamente con su nombre y DNI, en otros casos simplemente entraron, pero eso es porque son parte de un tour. Y al momento que contrataron el tour, ahí les anotan el nombre y el DNI y luego ese papel lo envían a CERNAM para ver quiénes son las personas que están visitando estas áreas naturales protegidas. Bien. CERNAM también tiene a su disposición el catálogo de las áreas naturales protegidas a cargo del SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Perú. ¿Y esto para qué sirve? Por ejemplo, yo tengo un área natural donde encuentro plantas y animales que están en peligro de extinción. Entonces, es muy importante proteger esta área para que las personas no entren a cazar animales, para que no hagan uso del recurso. Envío el proyecto al CERNAM, el CERNAM lo aprueba, se da cuenta de que sí, es importante conservar esta área y una vez que ha sido aprobado, se lo envía al SINAMPE y el SINAMPE lo va a categorizar si va a ser un parque nacional, un santuario nacional, una reserva nacional o cualquiera de las otras áreas naturales protegidas. Bien, entonces el CERNAM es el que está a la cabeza de todas estas de las áreas naturales protegidas, de las ANPs, y el SINAMPE es el que se encarga de catalogar. Bien, tiene el sistema de áreas naturales protegidas. Entonces, estas áreas naturales protegidas pasan por distintas categorías, como por ejemplo los parques nacionales, santuario histórico, reserva nacional. Estos cuatro chicos son los que más pregunta San Marcos. Básicamente en estos cuatro preguntas. Pero aparte tenemos los refugios de vida silvestre, animales que son rescatados, que por ahí estaban en zoológicos o que iban a ser sacados del país antes de regresarlos a su ambiente, pasan por un refugio de vida silvestre, los bosques de protección, que son áreas boscosas, bien donde va a haber plantas, animales de protección, reservas paisajísticas, que son lugares donde quizás haya plantas que no están en peligro, animales que no están en peligro, pero es una zona tan bonita que hay que cuidarlo, como por ejemplo la catarata del Gojta, bien que es muy llamativo, entonces ahí
No pueden haber edificios, no pueden pasar carreteras, es una reserva paisajística. Reservas comunales que van a ser recursos que una comunidad que ya vivía ahí depende de esos recursos y por lo tanto va a quedar únicamente a disposición de la comunidad. No puede venir otra empresa a hacer uso de estos recursos. Bien, los cotos de caza donde se puede cazar, bueno, zonas reservadas, dando un total de áreas naturales protegidas de 75. Áreas de conservación regional que vienen a ser 25 y conservación privada que vienen a ser 147. 148, ahora último, si no mal recuerdo. Profe, ¿por qué las áreas de conservación privada son mayores que el resto? Porque las áreas de conservación privada son áreas muy pequeñas que pueden ser parques, que pueden ser algunas, ¿cómo le llaman a esto? Algunos viveros, bien que sí le pertenecen a una persona, pero sigue siendo un área de conservación. Por ejemplo, el Parque de las Leyendas, el Zoológico de Huachipa, los zoológicos que tenemos en distintos lugares. También se consideran áreas de conservación de manera privada. Bien. Ahora, jóvenes, veamos estos cuatro, que son los que más preguntan. Empezamos con los parques nacionales. ¿Qué caracteriza a un parque nacional? Vamos a colocarlo por aquí. Bien. Ahí en la lista pueden ver algunos de los parques nacionales. Tranquilos, chicos, no les van a preguntar por ello. Bien. Deben conocer algunos importantes, han viajado, pero deben saber las características de un parque nacional. Entonces, un parque nacional, bien, número uno, el área. Son áreas enormes, son áreas muy extensas, áreas muy grandes. En cuanto al acceso, bien, el acceso es intangible. Ustedes no pueden ingresar si no tienen permiso a un parque nacional. El único acceso que se puede dar viene a ser con fines científicos, siempre y cuando no vayan a dañar el ambiente, y también con fines turísticos. Y es así la forma como muchos han entrado a a estas, bueno, estas áreas. Bien. Han ido tal vez al bosque del Manu, han ido a Yanachaga Chemillén o por ejemplo a la Cordillera Azul y han entrado de manera turística. En cuanto a los recursos, no se pueden usar, no tienes acceso a los recursos. Señores, tengan mucho cuidado cuando van a un parque nacional. Hay una serie de normas que muchas veces no te dicen, pero están escritas y es tu obligación leerlas. Si intentas llevarte algo por ahí, un recuerdo, una plantita, un animalito, una piedrita, está prohibido. Si el personal de Cernam te captura infraganti, que te estás llevando algo, te van a poner una multa muy grande. Así que cuando visites estas zonas, no dejes algo y tampoco te lleves algo. Bien, no dejes basura, que también está prohibido. No intentes tomar fotos de riesgo por ahí apoyándote en algunas plantas, en los árboles. Mantente dentro del camino, porque créanme que es todo un tema bastante tedioso si ustedes entran en conflictos con las áreas naturales protegidas. La multa es muy grande de por sí. Bien, entonces Parque Nacional, áreas enormes, acceso intangible únicamente con permisos con fines científicos o turísticos. Los recursos no se pueden usar. Y al ser áreas enormes, los parques nacionales protegen ecosistemas. Bien. Luego tenemos a lo que viene a ser los santuarios nacionales. Vamos a borrar Machu Picchu. Ya lo Dime, Profe, disculpe, ¿puede retroceder la anterior diapositiva para tomarle captura? claro, ahí, listo. Avanzamos rápido, chicos, que se me va el tiempo. Sí, gracias, Ok. profe. Luego tenemos santuarios nacionales. Bien, borré Machu Picchu, nada más, es una imagen. Y aquí vamos a copiar lo mismo para simplemente volver a llenar. Entonces, ¿qué ocurre en un santuario nacional? En un santuario nacional las áreas no son enormes, son áreas pequeñas a comparación de los parques nacionales. No se protegen ecosistemas, se protegen poblaciones o a lo mucho comunidades. Bien. El resto sigue siendo lo mismo. El área, el acceso a un santuario nacional es intangible. Tú no puedes ingresar, a menos que tengas permisos con fines científicos o fines turísticos. Los recursos tampoco se pueden usar. Entonces, profe, ¿por qué no viene a ser un parque nacional? A veces hay zonas donde únicamente se tiene que proteger a una especie o a un conjunto de especies y entonces no hace falta crear un parque enorme para proteger a todo el ecosistema. Bien, el resto del ecosistema se puede utilizar, se puede emplear. Únicamente protegemos el área pequeña. Ahí se desarrolla un santuario nacional. Bien. Un santuario histórico, por su parte, no tiene mucho que ver con las reservas ni nada de ello. Un santuario histórico, bien, es un lugar natural donde ocurrió un evento histórico.
tiene que ser natural. Por ejemplo, profe, ¿por qué la Plaza de Armas, bien, de mi ciudad no es un santuario histórico? Porque no es natural, está completamente modificado. Bien, en cambio, Machu Picchu, Chacamarca, la Pampa de Ayacucho, bien, todos ellos son lugares donde han ocurrido eventos históricos, donde se han desarrollado algunas culturas. Bien, entonces, un santuario histórico es un lugar natural, y esta es la palabra importante, donde ocurrió un evento histórico. Bien, toma el screen, pasamos a la siguiente. Copiar otra vez esto y listo. Y por último tenemos las reservas nacionales. ¿Qué caracteriza a una reserva nacional? Una reserva nacional también son áreas enormes, bien, en los cuales van a protegerse ecosistemas. El acceso es tangible. Tú puedes entrar sin ningún problema. Bien, aquí no pasa nada. Muchas veces han entrado a reservas nacionales, como por ejemplo el caso de Paracas, que es una reserva. Los recursos sí se pueden usar, por eso se llaman reservas, pero se pueden usar de manera sostenible. Yo, por ejemplo, quiero extraer ciertos recursos que encuentro en esta región, presento un plan de extracción donde la cantidad de recursos que saco no afecta al recurso, se puede recuperar y pues el Estado me permite, me da los permisos adecuados y aprovecho el recurso. Bien, entonces jóvenes, mucho cuidado entre la diferencia entre un parque nacional, un santuario nacional, santuario histórico y la propia reserva nacional. Bien, tomo el screen, pasamos ya a la última parte del tema. Entonces, chicos, aparte de estos cuatro, que son los que más preguntan, pues también mencionar los refugios de vida silvestre, donde los animales se recuperan antes de regresar al ambiente, las reservas paisajísticas, que son muy bonitos, se tienen que preservar, y las reservas comunales que dependen de las comunidades. Son recursos estrictamente hechos para las propias comunidades. Bien, no se olviden, hasta el 2008, Ministerio de Agricultura, y luego en adelante, el MINAM. Bien. De manera general, Perú tiene una gran cantidad de las llamadas reservas de biosfera, que son áreas donde la parte ambiental, los ambientes terrestres acuáticos, bien, son creados para promover una relación equilibrada con los seres humanos. Básicamente son ambientes donde el ser humano y la naturaleza conviven de manera armoniosa, de manera perfecta. Y las reservas de biosfera no es algo que nosotros nos hemos colocado automáticamente, sino que esto te lo designa la UNESCO, bien, esta organización internacional. Entonces, Perú presenta muchas zonas donde los seres humanos, la población convive de manera equilibrada con sus recursos, con el ambiente. Perú es uno de los 10 países megadiversos que existen en el mundo, al igual que Colombia, al igual que México, al igual que Brasil, que son otros de los países, donde nosotros contamos con 84 de las 104 zonas de vida. Chicos, esto es de manera general, no hace falta grabarlo, bien, simplemente saber que Perú es muy megadiverso, 8 de las provincias biogeográficas gracias al sistema de cordilleras que genera pisos altitudinales separando diversos climas, diversos ecosistemas. Algo muy importante es que Perú contiene una reserva hídrica muy grande, tres grandes cuencas hidrográficas, 12.000 lagos, 1.000 ríos, bien 3.000 glaciares, lo que hace que Perú sea uno de los últimos países en perder sus reservas de agua dulce. Lo que sí va a perder es Lima, por si acaso, pero Perú de manera general está muy bien posicionado en la zona de los Andes, donde hay una gran cantidad de reserva de agua dulce. Por último, jóvenes, para entender el cuidado que nosotros realizamos con el medio ambiente, no se olviden de las tres reglas: reducir, reutilizar y reciclar. Reducir el consumo innecesario de recursos. Si no lo necesitamos, simplemente no lo consumimos. Y a mí, por ejemplo, de lo personal, me da cólera mucho esos videos donde malgastan los recursos, simplemente utilizan, botan, rompen, cuando puede ser mejor utilizado. A la larga, esto va a generar un costo a toda la población humana. Reducir el consumo de energías no necesarias, cambiar los focos incandescentes por focos ahorradores, por focos LED, reducir lo que viene a ser el consumo innecesario de agua, aprovecharlo al máximo antes de desperdiciarlo por el desagüe. Reutilizar, darle un nuevo uso. Bien, a los productos que ya, digamos, ya cumplieron el uso. En el caso de la ropa, ya no nos entra, todavía es una ropa nueva, o ya estamos, hace demasiado calor, profe, en invierno también hace calor, tenemos sábanas frazadas que nos sobran. Podemos donarlo a personas que realmente lo necesitan en lugar de estar botándolo, porque la industria textil, te repito, es una de las que más contaminan. Las botellas de plástico, utilicé, me compré una botellita, una gaseosa, bien, ya consumí este recurso, pero puedo utilizar la botella para nuevamente llenarlo con agua, con un refresco
fresco, lo estoy volviendo a utilizar. Los papeles, ¿bien? Yo imprimí una serie de documentos, pero ya los documentos ya pasaron, ya fueron un informe de colegio. La parte de atrás todavía está limpio. Puedo utilizarlo como blog para resolver mis problemas de matemática, etcétera. Entonces estamos reutilizando el recurso. Reciclar es cambiarle el uso. Por ejemplo, mi botellita, ya lo usé bien para tomar agua, ya no la necesito para tomar agua. Puedo fabricar un macetero a partir de ello, puedo fabricar un portalápices para guardar mis colores, etcétera. Eso es reciclar. Mucho cuidado. Bien, reutilizar es volver a usar el material, bien, darle un uso una y otra vez, y reciclar es básicamente darle otro fin, un nuevo uso distinto al original. Tener mucho cuidado, jóvenes, ya de manera personal, con la cultura del papel, que es una cultura light. Se le llama así a estas culturas de moda, que surgen sin ningún tipo de sustento, claro, en las cuales, profe, está prohibido usar plástico, que esto, que el otro, usemos papel para todo. El plástico es un gran elemento, de por sí es un elemento que se puede reutilizar muchas veces, es un elemento muy resistente y contiene muy bien a los líquidos. El papel no. Te llama mucho la atención que sea biodegradable y todo ello, pero realmente implica un costo mayor. Fabricar tantas bolsas de papel va a tener un impacto muy fuerte sobre los bosques en sí. Y ustedes pueden encontrar estas bolsas de papel que no duran mucho, apenas se mojan o por ahí cargan algo pesado y la bolsa se rompe. En cambio, si yo tengo mi bolsa de plástico, ese plástico grueso de varios usos, ese plástico de mercado, lo uso una y otra y otra y otra vez. Están saliendo ahora a la venta botellas de papel que también tienen un solo uso. Los humedeces, el labio rosa constantemente y ya no cierra correctamente y lo tienes que botar. Mientras que una botella de plástico lo puedes utilizar varias veces. Entonces, el problema no es el material, el problema es que nosotros no tenemos esa conciencia para reutilizar correctamente el material. Bien. Tengan mucho cuidado, chicos, con esa nueva cultura de papel, porque realmente es peor que el plástico en sí. Y estoy en contra de los plásticos de un solo uso, eso sí, bolsas muy delgadas, las cañitas que simplemente lo usas y se botan. Pero, por ejemplo, si yo tengo necesidad de cañitas porque tengo problemas de espalda, no puedo agacharme mucho, hay cañitas de metal que vienen con una finita escobilla para poder limpiarlas y utilizarlas una y otra vez. Bien. Las cañitas que ahora te dan de papel, básicamente un solo uso y se acabó. Y la naturaleza tiene que pagar todo este recurso nuevamente. Bien, jóvenes, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Bien, bueno, ya de por sí nuestra última clase, creo que todavía hay una clase de reforzamiento, no me han explicado muy bien cómo va. Pero bueno, en lo general, chicos, desearles los mejores éxitos en su vida, en el examen de admisión. Creo que este fin de semana tienen examen, darle el mayor esfuerzo que puedan y si pues por A o B no consiguen su objetivo, chicos, no desanimarse. Bien, intentarlo una y otra vez. Quien les habla aquí presente, por ejemplo, postuló 3 veces a San Marcos para recién poder ingresar. Bien, cuídense bastante, chicos. Estudien un montón. Éxitos en todos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.